Balance general de Pericotitos. Bueno, hasta ahora no lo comentó en ningún lado, te diré. ¿Qué fue lo más retador de haber trabajado con niños? Los papás. De la energía. Los viejos, de todas maneras. Sí. La presión que se ejercía en los papás era completamente diferente a la de una temporada que no había niños, porque era muy importante para los papás. Yo estoy más acostumbrado a que no sepan quién soy que estar acostumbrado a quién soy. El ser humano es pluridimensional. Exacto. Entonces, cada dimensión tuya no le quita a tu otra dimensión. Han abierto una escuela de clown e improvisación. ¿En dónde? En Pataclown. No estaba por mi cabeza, en general, el camino del humor. ¿No tuviste miedo de que esta vaina no funcionase? Mi miedo era no ser efectivo. Siento que mi vida es toda una experiencia. Porque la nariz es la principal máscara del payaso. Mejor dicho, la máscara más pequeña del payaso. La nariz es esa mini distancia. Por eso la máscara es tan importante en la formación de un clown. Pero hay que aceptar que a todos los clowns, después de terminar su época de clown, ha habido una época en que la gente piensa que solo puedes hacer eso y que de pura mueca o puro chiste, entonces no vas a funcionar. Y creo que de todos, yo soy el que más ha estado en ese rol. ¿Sabes? Actualmente lo que me dediqué muchos años a hacer de un glopillo. Por eso cuando va el panetón, el aceite al programa, yo lo trato con mucho amor, porque me vino un rush de ser de un lopillo en actividades y en comerciales. Fui huevo, fui pollo, fui oso, fui zombie. Y fue mi primera película, pues. Maravilloso, fue espectacular. Nadie fue a ver la película. Entramos al cine con Mercamen a sorprender al público. Había una sola persona. De tu momento, Machuquita, ahora sí. Machuca. Ahora sí vas a... O sea, más que yo mismo, era la gente que alrededor se enchuqueaba. Claro, es para ti. Ya te tocaba una oportunidad. Esa frase, sí. Todo el mundo me le decía, era el año, pues. Pimpeo mi escuela en Barranco, una jata espectacular. Pintura. Meto, billete, publicidad, contrato gente. Con la tele va a venir un montón empieza el playback, empieza la máscara, yo, divertido, todo estaba muy bien, pandemia. Dios mío. Y todo se fue. Cae. Yo recibí una indicación que fue lo que cambiaría mi vida. En este programa. ¿No? Yo voy a ser el protagonista de esta historia. Aunque de pronto para nadie más lo sea. Todo lo que había aprendido a lo largo de 25 años como artista, como humorista, como narrador, todo lo pude usar. No hay algo que no haya usado. Yo creo que ha sido la experiencia profesional de mi vida. Y lo que el chef me hizo recordar fue eso. Todavía hay tiempo, todavía se puede luchar. Me hizo recordar ese Rocky, esas cosas, ese luchador que todos tenemos que tener. El miedo no te puede cegar. El miedo debe hacerte estar presente. Este video llega gracias a las nuevas Supernova Rise 2. ¿Quieres empezar a correr? Las Supernova te dan esa comodidad y amortiguación que necesitas para dar el primer paso. Atrévete a cruzar la línea de partida y corre hacia tus primeras carreras al otro lado del miedo con las nuevas Supernova. Encuéntralas en el link de la descripción de este video. Armando Machuca. Amigo querido. Qué alegría, gracias por acudir a esta llamada. ¿Te acuerdas a la batiseñal? ¿Cómo se coordinó esta entrevista en primerísima instancia? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, me dijiste ven. Es que eres una persona que vive a un ritmo vertiginoso. Pues. Todas son ha sido un rush de meses, pero ya se acaba. Estábamos en un semáforo. Claro. Gritándonos. Estábamos en un semáforo, yo había ido al canal. Rápidamente ustedes estaban grabando todavía Pericotitos y yo no quise entrar porque no quería. Mucha pericotada. No, o sea, creo que, no sé cómo decir. Porque cuando entraste creo que te fueron encima. No era mi set, pero, ¿me entiendes? O sea, creo que, no sé, o sea, se me hace raro, no sé. Te entiendo. Se me hace raro, o sea, se me hace raro entrar cuando no estoy ahí en el proyecto, lo que sea, y de la nada, hola, y como que de la nada la cosa se trata de ti, no sé, me es raro. Esas visitas a veces inclusive son raras. Puede ser. Y entonces no nos vimos hasta que nos vimos en un semáforo. Empezamos a gritar. Afuera del canal, oye, ¿habías venido? Sí, vine, no sé qué. Oye, la gente que dirá, ¿no? Y nos gritábamos de carro a carro. Tengo la foto, creo, la voy a dejar por aquí. Oye, ya, Machuquita, escúchame, ¿la harías a mi podcast un día de estos? Sí, la harías. Sí. Ya, seguro, me puedes cancelar, si no tienes ganas, cancélame y no hay problema. He recorrido medio Lima, porque yo vivo al otro extremo de la ciudad,
chocando casi por el tráfico, sí, por mi afecto. Mentira, no ha sido tan grave, no ha sido tan grave. Vive a la vuelta, vive a No, vive la buena, vive abajo en el Oxxo. Vive No, en el abajo, Oxxo. eso. Oye, ¿qué tal? Balance general de Pericotitos. Bueno, hasta ahora no lo he comentado en ningún lado, te diré. Sí, por favor. ¿Cuál es para ti? Empecemos por ahí. El balance, creo que no hemos hablado hasta el momento de qué fue Pericotitos para ti, cómo lo pasaste bien, lo pasaste mal. Balance general, que no has dicho en ningún lado. Mira, la verdad, mi balance es primero positivo por todos lados, por todos lados. Yo había conducido una que otra cosita por ahí, pero bueno, la cancha eventera y los shows de impro que me gusta romper la cuarta pared y también es medio por ahí, ¿no? Pero en tele, que alucina que lo único que había hecho, hace unos años hicimos con Cecilia Brozovic una especie de gran show, pero de RPP, o sea, en el Canal 7, pero fue a todo dar, ¿ah? No, a todo dar, era en el Teatro del Callao, que es gigante, y fue tan espectacular que duró solo solo fueron 7 episodios, 7 episodios. porque era carísimo. Uno semanal. Sí, porque era carísimo, se llamaba Qué Buenos Años, pero bonito, porque todo era un ¿De qué concepto. trataba ese programa? Era un concepto de cosas clásicas, desde música clásica, o sea, ponte que podía venir Leo Dan, no tengo idea, Ajá. desde música o hablar de series o cultura popular clásica. Pero era una suerte de programa magazine Algo, de cosas de clásicas. todo, la gente bailaba. Difícil de definir. actuaba. Y eso a pesar de que llevas 20 años o 30 en la improvisación. Es la primera vez que yo hice algo continuo 20 años en la improvisación. de la impro, más ya 25, bueno, el 2000 25 clavado. años, que llevas 25 años en la improvisación. Tu primera experiencia Como conductor, sí, fue conductor, digamos, principal, Sí. o casi principal, sí. Años atrás, Sí. cuando terminamos nuestra experiencia del Santo Convento con Patricia Ajá. Portocarrero, nos llamaron literalmente para reemplazar a Nicolasa. Así. Ajá. O sea, la Lorena Carabeo tenía un programa en la mañana y normalmente lo hacía con Nicolasa, pero ¿sabe Dios por qué Nicolasa no estaba en esa época? Y crearon 2 personajes para Dos Patricia y para mí. títeres, No, dos no, no. títeres. Yo digo que era reemplazar para Nicolasa porque era el rol, ¿no? Acompañar a la conductora, pero desde un personaje clownesco, ¿no? Y ahí estuvimos. ¿Cómo se llamaba el personaje, te acuerdas? Mi personaje ¿O qué era una especie de variación, spin-off de mi Capitán Coyote del Santo Ajá. Convento que se llamaba El Percy. Capitán Peyote. Claro, era Percy, Capitán Gogote, ¿no? Claro. Percy Guido. O sea, porque era un guachimán. Ya. Entonces, en vez de, como para que sonara como perseguido, era Percy Guido. Esas cosas que se le ocurrió a la Y Patricia. digamos, en todo ese tiempo. Y de esa- ahí nunca ha sido mi Y qué loco, ¿no? A pesar de ser improvisador. Sí, o sea, en los shows y en los eventos empresariales uno siempre hace ese rollo, Y ¿no? bueno, ¿y qué tal entonces Y de ahí, tu balance general, digamos, conduciendo toda una temporada? Primero, lo primero que dije es, su madre, si yo lo respetaba a Peláez, ahora lo respeto Qué el lindo. cuádruple, porque realmente el training era infernal. Es fuerte. ¿No? Era fuerte, infernal en el sentido de fuerte, ¿no? Porque, o sea, varió y aprendí y reacomodé un montón de cosas. Primero, mi orden personal de vida, o sea, el acostarme temprano, el levantarme súper temprano, el administrar. Que fue lo que yo te dije. Claro, administrar mi voz, porque la primera semana me fue el carajo. Sí, fue claro. horrible. Totalmente. No, si no era por Pola, que yo siempre le mandaba. Bueno, todo el canal y todos los productores estuvieron amables, pero Pola para mí ha sido clave en esta experiencia. Los que no conocen a Pola es la Tuviste coach vocal. problemas de voz. Sí, me fui. A mí sí hay algo me que. fue la miércoles. Una de las cosas que más me gusta de que hayas estado una temporada, brother, es eso. Que a veces yo me peleaba con la gente por el tema del sonido, por el tema de la voz. Que si no están en Y ese me rol, peleaba- no lo captan. Me peleaba con la gente y era como, pero es importante. No, me decían, eres tú que no colocas. No. Eres tú Hasta que cierto- eres nuevo. O sea, hay una parte tuya, pero hay una parte además, ese es un estudio que no está hecho. O sea, en todo caso, todo el sistema, eso, lo que vengas, no es justo para eso. Ajá. Tengo la sensación de que habría que acomodar, yo hablando desde mi ignorancia, habría que recalibrar un tema técnico ahí, Exacto. ¿no? Que nadie lo siente, solo lo siente Exacto, el conductor. anfitrión. Exacto. El conductor es el único que lo siente. Mi teoría es que cuando se diseñó el programa, porque las primeras 2 temporadas, el programa se hacía sin retorno. Entonces, mi teoría es que cuando se diseña el programa, se diseña de tal manera que el programa
funcione audiovisualmente hablando, Claro. pero es un programa que es muy teatral. Entonces Exacto, por lo tanto, necesitas que necesitarías un ocurra micro la, de mano, la la verdad. teatralidad. Claro. O sea, necesitas lo que necesitas, Claro. pero que se escuchen Claro, o sea, todos. yo ¿Entiendes? Que el entiendo, set es grande. entiendo que estéticamente un micro de mano para ese tipo de programa Ujú. no es lo adecuado, no se ve tan bien tener un micro de mano cuando nadie tiene así, pero por otro lado, tu chamba sí es como si estuvieras con un micro de mano, o sea, bla, bla, mover, levantar, y Constante. si no te escuchas, entonces sí fue bastante difícil todo eso, Te chocó al reacomodarme, mi alimentación, mi garganta, pero una vez que lo agarré, Sí. Dios, hasta ahora lo agradezco porque me dejó un hábito de dormir temprano, de comer menos, de tomar agua. Dios, yo no tomaba casi nada de agua, mis 3 litros de agua diario, plum, plum, plum. Bajé de peso, todo lo que no pude bajar hace 4 años, lo bajé en 2 meses. Lo bajé en No, 2 lo que meses. yo digo, este tipo de experiencias, hay un lema estoico que a mí me gusta mucho que es el obstáculo es el camino. Esto Claro, no ha sido un así obstáculo, es. pero sí te has encontrado con Claro, distintos obstáculos claro. que realmente pues van formando el camino, ¿no? Además, y además también aprender. O sea, yo ya, porque había acompañado en la conducción cuando tú no habías podido, no, o sea, además había participado, o sea, ya de alguna manera esta es mi casa, entonces Sí, no totalmente. es que No, no es tu merezco. casa desde los Reyes del Play Claro, o más, pero, desde el Santo Convento exacto. Bueno, o ya, más. no sé, ya hace tiempo. Mm. Pero sí había algo, o sea, o sea, cómo me administraba mis recursos como actor, como improvisador, como clown, habiendo niños ahora, era otro cantar, Sí. ¿no? Porque cuando están los adultos, tú te mandas, y ya, ¡fua! Chiste, chongo, chongo, gritas, saltas, que esto, que el otro. Pero con los niños tenía que estar, la palabra no es controlada, pero administrado. A veces no podía irme en todo en clown, porque si no los niños iban en mango también, como es lógico, pues son niños, Yo siempre digo, ¿no? lo más difícil son dos cosas para mí. La primera es ser consistente, o sea, entregar todos los días un resultado decente, Ujú. ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, la cantidad de cosas que tienes que decir que no. O sea, por eso yo te agradezco que has venido, pero yo realmente a todo le digo que no, o a casi todo le digo que no, porque no puedo. No puedo. Un día, o sea, el otro día analizaba, ¿no? O sea, nosotros tenemos a la semana un episodio doble. Claro. Eso quiere decir que Es bravo. el segundo episodio es matado. Y el episodio del día siguiente es matado también. Entonces hay dos episodios que sí o sí están matados. Eso quiere decir que el 33% de tu chamba la vas a entregar cansadazo. Sí, y es inevitable. Creo que administrar. Sí. Si tú me preguntas, mi evaluación principal ha sido administrar mi energía, administrar mi conocimiento, modularme. Yo en esta temporada he sido mucho más controlado con el chiste, con la crispadera, que a veces yo soy. No, Sabías que te podía costar un poco de voz. claro, no solo por la voz, sino porque a los niños tenían la sensación yo que no podés como tratar de, o sea, es el fundador de los Boy Scouts tenía una frase que era así, Baden Powell. Claro, Baden Powell decía, ¿no? Que para liderar a veces no hay que apretar tanto, pero Como tampoco una soltar palomita, tanto. no sé, De claro. la alondra, ¿no? Creo que hablaba de una alondra, que no, Ajá. para controlarla, dominarla, para que te siga el juego, ¿no? Entonces a los niños no podías también ser muy Hitler, ¿no? Para nada, porque si no les cortaba su libertad, ¿no? Hitler en el sentido de ser Exacto. facho ahí, ¿no? A eso me Claro. refiero. Pero tampoco podía ser muy suelto, Ajá. porque si no, pues ya era un caos y nadie hacía caso. Claro. Entonces, balancear eso hacía que yo Eso ha estaba sido más como en lo más modo retador. profesor. Estuve más ¿Tuviste en modo miedo teacher. alguna vez de, no, yo qué sé, no lograrlo No, o nunca. algo así? Nunca, porque yo soy profesor hace muchos años. ¿Nunca Entonces, tuviste miedo de que la voz no te dé, por ejemplo? Que es un miedo que de yo eso sí sí, tuve. eso sí, la primera Yo semana. he llorado, las primeras semanas llorando. La primera semana pensé que yo me iba a quedar mudo, pero luego cuando ya me lo modulé, Sentías fui al dolor, doctor, dolor. no, se apagaba así. Mm, mm. Entonces, y cuando hay que hacer, pues, quedan tantos, y cuando hay esos momentos que hay que levantar al mango, decía, acá me quedan 10, me quedan 5 soles de voz. ¿No? Exacto. Se me van mis 5 soles, se me van mis 5 Famoso soles. ¿No? ahorro vocal. El ahorro, se me van mis 5 soles, se me van mis 5 soles. Pero creo que al final Armando, que fue conductor en ese momento específico, fue más el que acabó ganando fue el Armando docente. Mi experiencia docente fue la que se activó, más que el improvisador, más que
que el payaso, por ahí fue. Y no es porque dije, o sea, no me refiero a que estuviera yo diciéndole a los niños qué hacer o qué no hacer, sino me coloqué en la energía como cuando controlo una clase, cuando que trato de ser agradable para que el mensaje y el conocimiento entren en los alumnos, ¿no? Y jugar, pero también con un mínimo de pronto el público no lo veía tanto porque ellos ven evidentemente lo cortado y el chistecito, ¿no? Pero igual estaban los 12 niños ahí correteando las 12 horas. ¿Qué fue lo más retador de haber trabajado con niños o de la temporada, más allá del tema vocal, el tema técnico, el Los tema papás, de la energía? los viejos, de todas maneras. Sí, Así, los en papás. serio. Pero no porque ¿No así. tienes miedo de que te No, cuadren? No, hermano. no porque sea imposible, sino porque, al contrario, sino porque creo que o sea, la presión que se ejercía en los papás era completamente diferente a la de una temporada que no había niños, porque era muy importante para los papás. El papá sentía que si se equivocaba, iba a defraudar al niño. Entonces, a nivel emocional, de estrés, entonces tú evidentemente lo sabes mejor que nadie, que a veces el participante está metido en su cocina porque quiere cocinar bien, porque no quiere pasar la sentencia. Y se olvida de jugar. Ya, y uno llega y tratas de jugar con él y dejar contenido y a veces Esto de los niños claro, más generaba todavía, presión. más presión. Entonces sacarle el juego a los papás porque no querían perder para no decepcionar al niño era a veces bastante difícil. Y también es muy dramático las despedidas. Exacto. O sea, Y por lo mismo, cuando se equivocaban, se desarmaban. Entonces, creo que eso fue más difícil en sí que jugar con los niños, porque con los niños, la verdad, yo me divierto como un chancho. Entonces, pero buena experiencia. sí, al fin y al sí, cabo. la gente Está feliz de haber se sido parte del recontra, Gran fue Chef Perico totalmente. ¿Volverías a ser el Gran Chef Perico? Lo pensaría dos veces. Lo pensaría dos veces. Pero, y además para mí es una especie de cierre final. No digo que nunca va a ir a visitar al set, pero sí es como un cierre Eso quiere decir que de ya, toda la ya experiencia. no quieres volver a conducir. No, yo cuando. O sea, no, me refiero, O sea, algún día, digamos, Sí. yo qué sé, de estos temas de vacaciones o lo que sea, sí, no. sí, irías igual. Claro que No es iría. como cuando dices cierre, entonces, Pero de todas maneras es un cierre. claro, es un cierre de una etapa. Sí, Sí. siento que es un cierre de la experiencia, porque ya después de eso, ya que sigue dirigir el switcher, ya, o ser, ya eso no, ya va, o sea, siento que es Ajá. como un ciclo redondito, ¿no? De toda mi experiencia en este programa que me ha traído cosas solo maravillosas. Claro, no digo que no, cuando se vea necesario y si coincidimos, claro que yo voy. Yo soy feliz de estar ahí. Aparte, esto me gusta que estés acá porque, claro, por el tema que tenemos, nunca coincidimos realmente. A veces coincidimos en el camerino y tenemos... Claro, porque yo voy cuando tú no estás. Exacto, y tenemos conversaciones lindas. Y de hecho, una de mis temporadas... En las fiestas nos juntamos a Una de mis chismear. temporadas favoritas fue la tuya porque jugamos mucho. La primera, la segunda... La jugamos una fue un poco infernal, menos. pero fue por una Y bueno, serie. ya llegaremos ahí porque Ajá. hablando un poco de los ciclos, una persona que se dedica a tantísimas cosas como tú, que es profesor, improvisador, actor, clown, conductor, etcétera, 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 Coleccionista. y coleccionista. Cuando te encuentras, cuéntame, ¿cuándo ha sido la última vez que has estado en una fiesta, una reunión, en un sitio público, y te has encontrado con alguien que no sabía quién eras y te ha preguntado, ¿y tú a qué te dedicas? Háblame un poco de esa situación. No me complico mucho con eso. Pero ¿cuándo ha sido? ¿Sabe La por qué? última vez. ¿Sabe por qué no Háblame me la última complico? vez. Porque yo estoy más acostumbrado a que no sepan quién soy Ajá. que estar acostumbrado a quién soy. Estoy más acostumbrado a no iba a decir impopularidad. No es Ajá. impopularidad. Estoy más acostumbrado a ser un artista de perfil bajo, Ajá. ¿no? Más años he estado ahí que en la popularidad. Pero no lo digo por el tema del conflicto de no sabes quién soy yo, que hay algunos actores, algunas No, yo no me entretenedores que les causa algún tipo de conflicto. Si no te pregunto más bien por el lado de cómo te defines tú. Yo siempre O sea que, porque hay, yo qué sé, hay claro. actores. Por ejemplo, el otro día estuvo sentado aquí Franco Cabrera. Franco Cabrera es un tipo que lleva 10 años conduciendo To the Angle. To the Angle. To the Angle. Pero él se define como actor. Claro. ¿Me entiendes? Para él, sobre todas las cosas de la actuación. Es una buena pregunta viene alguien esa. y te pregunta, oye Armando, ¿y tú a qué te dedicas? Es una buena pregunta. Yo creo que a menos que yo quiera entrar en toda la conversación, porque es muy común que alguien que me conozca dice, ya, pero
eres todo. Yo en general contesto, yo que soy comunicador, porque lo que hago es eso. Yo soy un comunicador y eso es lo que he estudiado. Y a veces comunico desde el intérprete, desde el Te improvisador. estudiaste Si yo comunicación. soy comunicador de carrera, esa es mi carrera. Si tú me preguntas de manera más personal a mí, Sí. ¿no? Es una pregunta que siempre me es esquiva porque soy muchas cosas. Todas están amarradas bajo el paraguas de la comunicación. Podría usar la palabra narrador. A mí me gusta narrar. Ah. Narro desde que escribo, desde que dirijo, narro cuando actúo, Ujú. siempre me gusta estar contando historias. Eso es lo que creo que amarra todo lo que a mí me gusta hacer. Inclusive cuando dicto mis clases, me gusta dictar desde la narración de un cuento, desde la creación, desde acompañar al alumno a una creación de vida personal. Ajá. Entonces, ese es lo que me amarra, ¿no? Lo que me amarra. Pero antes, cuando era más chivolo, a veces entraba un poquito en conflicto porque Sí, decía, me porque gusta una cosa, me gusta otra cosa, ajá. ¿cuál es mi vocación? Pero al final acepto todos mis ángulos porque la verdad tampoco es que sea físico termonuclear, ¿no? O sea, no haya Exacto. una cosa que no esté amarrada, O ¿no? sea, es improvisador o actor. Todo tiene que ver con narrar, con Claro. comunicar, con contar historias que Ujú. te hagan reír y crecer. Para mí va eso. ¿Y recuerdas entonces cuándo fue la última vez ¿Que tuve que responder eso? que llegaste? O sea, ¿dónde estabas la última vez que te preguntaron, oye, ¿qué te dedicas? Bueno, la verdad es algo que me suelen preguntar. Ajá. Me suelen preguntar porque justamente hago varias cosas, pero para Ujú. mí de la misma familia, ¿no? Ujú. No me acuerdo una Puntual. cosa específica, pero sí es una pregunta común. Ajá. Común. Y yo con los años he llegado a esa respuesta. Me gusta narrar, narrar. Porque me causa mucho placer estar. No podría decir que solo soy actor porque hago tantas otras cosas. Y la verdad, la milanesa, yo recién estoy viviendo de la actuación, Ujú. recién ahora. Después de haber hecho tantos años, Ujú. ¿no? Si yo pongo en la balanza, más he vivido de ser humorista, que Ujú. no me considero un humorista completo, la verdad. Yo me considero un actor que tiene la especialidad de improvisador y de clown, Ujú. ¿no? Pero sí creo que cuando ya pasa el tiempo, uno en vez de pelearse con todas sus aristas, Acepta todas, lo único- acepta todos sus errores. uno tiene que integrar. Sí, eso a mí Uno tiene que me integrar. empezó a pasar también desde el chef. Empecé a aceptar mucho mis errores. Es que no, o sea, no sé si errores, pero digamos, Tus aristas, como claro, tú uno has tiene que ver, Sí, el ser humano es pluridimensional. exacto. Entonces, cada dimensión tuya no le quita a tu otra dimensión. Exacto. Uno es hijo, padre, sobrino, uno, ¿no? O sea, entonces creo que nos educan muchas veces, sobre todo cuando uno está en quinto de media, los que tienen hijos adolescentes, están ya, pero ¿qué vas a estudiar? Y entonces el chibolo cuando está en quinto está pensando, ya, voy a ser abogado, y ya, y se estresa porque solo voy a hacer ley, 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 y la vida te acaba, hay gente que estudia arquitectura y de pronto acaban trabajando, no sé, diseñando otro tipo de cosas. O Totalmente. sea, las vocaciones van transformándose hasta que se van asentando conforme los años. Entonces, yo creo que uno debe integrar. Y uno integra. Yo soy un actor que hace, que también es docente, ¿no? Que comunica y narra dentro de las historias que es lo que más quiero hacer ahora. Lo que más tengo ganas de hacer ahorita es narrar. ¿Y qué tanto, digamos, de esto que estás diciendo ahora había cuando tú eras pequeño, cuando eras niño? O sea, ¿tenías clarísimo que querías hacer esto? ¿Había muchos esbozos de esto? Yo, ahora que justamente estoy escribiendo un unipersonal nuevo y he estado revisando muy bien todo ese rollo. Estás armando. No, estoy armando algo. No sé si es un unipersonal que vaya después convertirlo en una película, en una serie, en un canal de YouTube, no tengo idea. Pero he estado armando haciendo una revisión personal y yo creo que sí, a mí desde muy pequeño lo que me fascinó era el concepto de la historia. Ujú. O sea, más que un personajito o un género, algo era que me cuenten cuentos, consumir historias, era algo fascinante para mí. Ujú. ¿No? Mis primeras historias que consumieran, pues los Looney Tunes, el Chavo, pero más que el Chavo o el muñequito o el chiste, era la Veías sensación. la historia. Sí, ¿por qué? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque después yo quería. ¿Analizabas? Porque O yo sea, quería narrar historias. ¿analizabas lo que veías? No, pero, Este es el pero bueno, me, este co- es el malo. pero este es el me obstáculo. gustaba contar historias a mí. Ujú. ¿No? Me gustaba contar historias a mí desde que mi manera de dibujar, mi manera de hablar, mi manera de relacionarme. ¿Y contabas historias? O Sí. sea, ¿lo llevabas a la práctica? ¿Y cómo las contabas? Escribiendo. Bueno,
Con mis juguetes, pues. Ah, sí. O sea, mucha gente pregunta, pero ¿por qué gastas y por qué coleccionas los juguetes que esto y lo otro? Y hay algo que recorre mi hobby del coleccionismo desde que soy pequeñito. Ujú. A mí me gustaba tener mi repisa con mis juguetes y los colocaba en acción, haciendo algo. Siempre estaban Siempre haciendo está, algo. por eso son figuras Figuras de de acción, acción. ¿no? O sea, ya, en este momento el He-Man está peleando con el otro y por eso, y era como una gran, tenía una repisa que era como una viñeta, Ujú. así de, y acá pasa esto y por eso este cayó y este le golpea al otro, que esto, entonces era todo un cuento, más que Ajá. paraditos así, ¿no? Claro, No era los tenía una paraditos. suerte de pintura rupestre hecha Exacto. a base de juguetes. Exacto, y eso es una cosa que me fascina hasta ahora, ¿no? A mí me encanta contar historias, me gusta hacer maquetas y las maquetas, y cuento todo un cuento con la maqueta. Entonces, cuando alguien llega y ve qué está pasando, yo le pregunto, ¿y qué es esto? Yo le digo, ¿tú qué crees? ¿No? Entonces, este le está pegando, entonces este paso, esto, todo esto, que entonces esto, y luego se le cayó, y hay un cuento. Y hay La gente que imagen, puede armarlo al en revés. la o como inventa, quiera. claro, en la imagen hay un cuento. Hasta ahora tu casa está así con Sí, figuras de acción si por yo, todos lados. donde vaya, si yo me voy a uno, cuando tengo mis oficinas o me mudo de casa o lo que venga, Siempre pones siempre figuras de tengo, acción. siempre pinto todo de azul porque es mi color favorito y tengo una vitrina donde cuento mi cuento, algún cuento. Ajá. ¿Y qué momento de tu vida dirías tú que es un momento determinante para lo que tú estás, todo lo que te define hoy en día, digamos? ¿Cómo pasas de ese niño contador de historias, coleccionista? O sea, ¿cuál sería el primer momento determinante para ti de, oye, estoy pasando de esta idea, ¿no? Claro. Creo Allá un que poco más el Armando que se va configurando hoy en día. cuando era niño, yo desde muy chiquitito tuve la sensación de que quería actuar. Desde muy chiquito. O sea, tengo bien claras las actuaciones de colegio y de memoria ciertas cosas, ciertas sensaciones que digo, donde ya decía, esto quiero hacer, esto quiero hacer, esto quiero hacer. Pero cuando ya se perfiló un poco el hermano más de ahora fue en la adolescencia, pues, porque en la adolescencia, o sea, el grupo de mi taller de teatro Ujú. de las tardes, como todos tenemos en el colegio, para mí era. ¿En qué colegio Yo estudiaste? estuve en colegio Holy Trinity, donde quiera que esté. Donde quiera que esté mi colegio, lo embargaron y no sé en qué pasó, en qué terminó. Pero ahí yo encontré mi vocación. Tuve la suerte de estar rodeado de un grupo humano. Paraba con un grupo de chicos un poco mayores que yo, pero que eran el grupo de teatro, pero al mismo tiempo hacían catequesis, al mismo tiempo hacían Boy Scouts. Entonces tuve un grupo de gente, ¿no? Donde me empecé a relacionar y empecé a darme cuenta primero que el tema de la narración, de ser actor, de la performance, era algo muy importante. Pero como estaba en varios grupos humanos, estuve en todo, solo me faltó los bomberos. Estuve en la Cruz Roja, en la conservación de la naturaleza, todas estas. Scout. Sí, y eso, y fue scout muchísimos años. El movimiento scout y la catequesis, ¿no? Fui catequista años también. Mira tú, tenemos varias cosas en común. Todo eso me hizo sentir la importancia del otro, ¿no? Ujú. Y eso se fue transformando con el tiempo en una vocación docente, Ujú, en querer enseñar, aprender para enseñar, ujú. ¿no? Y ese es mi otro gran pilar, ¿no? Me gusta enseñar. Pero digamos, ¿tu primera gran decisión es sea, estudiar comunicaciones o consideras que tu primera gran decisión... ahí viene el detalle. Ajá. Allá por los años 90, ¿no? Sí, claro. ¿Qué ibas tú a pensar? Pues que ibas a vivir. ¿Qué había en la No, televisión? Y veía a la totalmente. amiga Yanela Neira. Y a veces me paja, porque yo la alucinaba a Yanela. Yanela la alucinaba, a Milén. Las Todas con las que chicas has y los trabajado. chicos que ahora nos hemos encontrado después Ujú. en experiencia con el chef. Yo miraba pues las producciones de Iguana, Obsesión, Malicia, ¿no? Qué buena raza. Qué buena raza, hacía mi casting, todo uno me chota. Bueno, eso fue un poquito después. Pero alucinaba todo eso y decía, uy, de esto no voy a vivir ni a balas. ¿Ya? Y ahí me salió un poquito también mi autoprejuicio, Ujú. ¿no? Ya, a ver, yo me miraba y decía, no, Así. así como, así chaufita, no hay mucho color chaufita ahí. Pero ¿Qué me van a abrir la puerta? Gerardo Zamora. Bueno, pero eso fue después. Ajá. No, después llegaron, pero también fueron muy puntuales, ¿ah? Sí, Era Gerardo y 3, 4 más. El Eh, único era Misterio. Eso fue mucho Mucho después. después. Estamos hablando del año 90. En los 90. Claro, Misterio cuando ha sido En 2000. los 90 eran todos blancos. Claro, puro colorado había. Entonces, Puro colorado. a mí me salía también mi propio prejuicio, ¿no? Y bueno, no tanto prejuicio, sino pero me salía una vaina que también. Todos eran colorados, los buenos, los Nadie malos. me va a hacer todos eran caso colorados. acá, ¿no? Iba a ser chofer Los 4. ricos, los pobres, los buenos, los malos, todos Ya, colorados. los de arriba y los de abajo, toda esa vaina. Ya. Entonces,
Y además, yo probé después saliendo del colegio oye, hacer castings y todo, y no pasaba ni una, nada. Entonces dije, no, esto hay que, ya, primero, ¿de qué iba? Y eran los papás como buenos papás. Y hijito, ¿de qué vas a vivir? ¿Tú quieres? Mis papás nunca me han dicho que no a nada. Ajá. Nunca, siempre me han apoyado. Tengo unos padres maravillosos, los mejores padres que me ha podido dar la vida. Pero igual me dijeron, ya bueno, hay que estudiar algo, pero no. Entonces lo más cercano era estudiar comunicaciones, ¿no? Y como yo me había criado además, mi experiencia de adolescente, de artista adolescente escolar, siempre fue, yo hacía mi utilería, yo barría mi piso, yo trapeaba esto, yo pintaba mi telón. No era voy y actúo y voy a mi casa, no, yo estaba como obrero, como obrero. Y así me crearon y a mis alumnos así los crío. ¿No? Nada que te tienen que traer el cafecito, anda, anda, tú compra tu café y cocina. Totalmente. Porque si no, ¿cómo? No es una realidad Uno sobrevivir tiene en que este país. aprender a hacer todo. Claro. Entonces no me molestaba dentro de las comunicaciones y aprendo ahí a escribir, a dirigir y me concentré. Y si bien la mitad de mi vida estaba en la universidad, ¿Dónde si bien estudiaste comunicación? en la de Lima, Ajá. ¿no? Y si bien estudié las comunicaciones ahí y me concentré en medios audiovisuales, terminé la especialidad de cine, que es lo que más me fascinaba. Hiciste un No, cortometraje. hice todo. ¿De qué ¿Cómo se llamaba tu corte? Ya ¿De qué iba- se trataba? Hice una cosa como Maxwell Smart. ¿Tú te acuerdas de Maxwell Smart? La gente 86 que te hace acordar, era el mejor. Ajá. Pero era una especie de espías tontos. ¿Quiénes así. actuaban? ¿Te acuerdas? No, amigos. Ya, nada más, amigos. amigos. Que no eran actores ni que son actores. Que hoy son en día. actores. Me acuerdo, pero hice también un drama, me acuerdo, donde actuó Estefano, no se va a acordar, Estefano ¿Salvini? Salvini. Ah. Cuando tenía, pero que 8 años creo, 8 años creo que tenía 6 años, ¿y quién se va a acordar? Porque el papá era nuestro profe. Pero creo que ahí, o sea, estudié comunicaciones y la vaina fue más o menos así. Ok, o en todo caso el trato con mi vieja era, termina tu carrera y de ahí ya haz lo que quieras con tu Ujú. cartón. Pero ¿qué pasó? Vino el legendario acá, mis queridos, tu equipo técnico que tiene pinta de todo de 60. ¿ya? Deben acordarse que llegó eso es por la mala vida. Todos por la tienen- mala vida de Sugar. todos Por la ac- mala vida de acaban Sugar. de salir, ¿no? tienen 22. Claro, hubo el paquetazo, ¿se acuerdan del legendario Ajá. paquetazo? O sea, hubo las medidas económicas, esas hace por la mediados de los 90. Entonces, mis viejos me ayudaron 2 años con la universidad y de ahí, hijo de plata, tú mismo eres ya de qué haces. Y por eso empecé a enseñar teatro. Ajá. Ya había aprendido algo de teatro, porque chiquitito, lo básico. ¿Dónde habías aprendido? No, bueno, en el colegio había uno que otro tallercito por ahí. Y mi profesor de teatro del colegio dijo, escúchame, Fugo, ¿quieres quedarte con la chamba? Y yo necesitaba pagar la universidad. Entonces entré a enseñar. ¡Qué buena historia! Claro, y era primero un club, ¿no? Era un club, me pagaban con la chancha de la pafa, ponían un sol, me daban pues una bolsita Una bolsa. una bolsita de ripios y con eso hacía. Pero con el tiempo ya me volví un profesor, digamos, ya más estable, empecé a llevar cursos de actualización, aprendí más a enseñar. Y no, y enseñaba en la mañana, ¿sabes? Yo llegué a trabajar, esto no lo conto mucho, llegué a trabajar en 8 sitios. 8 sitios En 8 colegios. Trabajaba al mismo tiempo. O sea, durante la semana por hora. eras el profesor de 8 Sí, porque literalmente estaba como que en el turno hasta el primer recreo, ¿no? De 8 a 11 Sí. en un colegio. De ahí me iba de 11 a 1 a otro colegio. De otro colegio me iba de 11 Y a digamos, 3. De ahí de 3 a 6. ¿el sueldo era como de 8 colegios? O era de como No, de es que como un todo era ripio, era como de un colegio hecho era como en de 8 colegios. era como de un colegio hecho en 8 colegios, pero los profesores de arte nunca le daban, y menos un chibolito, pues no tenía ni 20 y pico años, no me daban un mango. Y con eso pagaba la universidad, porque terminaba mi último colegio a las 6, pum, me iba a estudiar a la universidad a las 8. Dios mío. ¿No? Entonces ahí es donde yo agarré un poco también esta vida de correr, hay que acercar de aquí para acá, porque para sobrevivir, pues. Y terminé la universidad finalmente, ya habiendo enseñado ya mucho tiempo en colegios. Yo creo que ya me había formado con un buen, para esa edad te enseñaba bastante bien. Primero teatro tradicional y mi hermana me dice, Tu hermana mi Gabriela. hermana Gabriela, que es la mujer la vida me ha enseñado a hacerle caso a Y es las mujeres periodista. de mi vida, a mi madre y a mi hermana. Claro. Y mi hermana me dijo, oye, han abierto una escuela de clown e improvisación. ¿En dónde? En Pataclown. Yo no veía un poco la serie porque mi viejo se cagaba de la risa y era fan de Machín, pero nunca vi ninguna obra de teatro. O sea, no era que mi cabeza estuviera buscando. Claro, no estabas buscando, oye, quiero ser pataclown, a ver cuándo nada, abren un tallercito. Además, yo seguía siendo No te parabas afuera del patacultural nada. a preguntar cómo era la Nada de eso. situación. No estaba por mi cabeza en general el camino del humor.
Ujú. También, como ya era profe, En ese entonces, yo era medio en ese seriecito. entonces tu tema era el drama. Sí, y las obritas que había hecho por ahí, medio subtes, yo normalmente era el malo, el Digamos que serio. hasta entonces era el drama lo tuyo. Sí, la verdad, Dios sí, mío. de alguna manera. Y entras a Pataclown y ¿qué recuerdas de ese? Lo primero que fue de Pataclown es que cuando yo entré a Pataclown, los que entraban, la mayoría querían ser el nuevo Machín, porque justo había terminado la serie de ellos y ellos ya también habían empezado sus propios caminos, ¿no? Entonces todos querían ser como famositos. Claro, como que se sentía que venía una nueva ola. Siempre Sí, se sintió, ¿no? ¿Qué viene que siguen, ¿no? después de Y Pataclown? la verdad, yo Que era... eran jóvenes todos, pues, Sí, ¿no? sí, tenían recién 20, pues 21, Exacto. 22 años. Pero también tuve otra vez un golpe el dios Y de... entonces que, perdona, todos los que entraban a esa No época, todos, pero sí pero la había... gran mayoría, o sea, había como un, ¿cómo decirlo? Como un aire de que querían ser Había el una próximo necesidad de Machín, popularidad. pero trataban al mismo tiempo la actitud, la onda, era Claro, muy similar pero ahí de viene... imitar los patrones de, O sea, de claro, Alcántara. pues, había gente que no estudiaba porque quería aprender la vaina, sino porque querían ser famosos. Y eso es lo peor, pues, Ujú, porque no aprendes ni miércoles, así no funciona, ¿no? ujú. Pero tuve la suerte de que también yo fui uno de los primeros que entró, ¿no? Y me encontré con un grupito, yo tuve la primera promo de esa vaina. Y ¿Cómo entrabas a eso? ¿Por casting? No, llevabas tu taller. O llevabas sea, un llevas tu taller. taller y pagas un taller. Pagabas Tres y entraba talleres, cualquiera. 3 talleres y después de 3 talleres, Julie iba mirando, iba haciendo su casting también al mismo tiempo decía, te sirve, te sirve, te sirve. Y con eso fue armando un elenquito, Ujú. ¿no? Y al final ahí quedamos, pues, Patricia, Portocarrero, Saca Bernaola, Renzo Chule, el Cristian Hila, el Roger del Águila, ¿no? Ricardo Morán. No, Ricardo entró después y Ricardo no entró como alumno, Ricardo entró por otro lado, te cuento también que es muy interesante eso porque después ahí es donde nos conocimos y Sí, sí, empezamos a hacer sí, proyectos. eso quiero también tocar en algún momento, tu sociedad Sí. con Ricardo Morán, pero Y, sí, y bueno, y ahí conocí a todos ellos y empezamos, y también tuvimos la suerte que Julie quería formar una nueva promoción, y entonces entrenábamos con Julie, compadre, de 6 a 8 horas diarias, hoy, dale, chiste, salta, brinca, además. ¿en qué consiste el entrenamiento Bueno, el entrenamiento, de un claro, clown? primero es una cosa muy física. Tienes que aprender a conectar con tus compañeros sin palabras. Entonces el trabajo es muy corporal. Salta, brinca, mírate, llévate, entregas una energía, el otro te entrega una energía. Es un poco difícil de verbalizarlo si no haces el ejercicio, ¿no? A ver, hagamos uno. No, uy, no, olvídate, botamos todo, ¿no? ¿No? Y luego del clown, ¿no? Empezamos a hacer improvisaciones para fijar números de clown y de ahí nos enamoramos de la técnica de la improvisación que nadie hacía hasta ese momento, Ujú. ¿no? Y de ahí nos enteramos que los primeros matches de improvisación se habían hecho algunos años antes con François Ballet, Ujú. ¿no? Y François vino que fue nuestro primer profesor de impro y al mismo tiempo Julie, que es una capa también, iba chupando. François Ballet, que era contador de historias, ¿no? Claro, Narrador de... pero él en Francia, En los principios de los su 2000. formación había sido de improvisador y él acá fue uno de los primeros que hizo match de improvisación. Ujú. Julie aprendió, Sergio Paris aprendió, que eran nuestros profes en ese momento. Entonces empezamos a investigar en la impro, y empezamos a traer por a Julie, que siempre ha sido extraordinaria en eso. ¿No? Empezó a traer a gente brava de otros países. Como no podíamos viajar, porque éramos más chibolos y más agujas, traía al profe, lo tenía 2 semanas acá, nos encerramos todo el día. Y Hubo también como una movida importante, ¿no? De clown a principios de los 2000. Claro. ¿Qué año? ¿2005, Claro, y 2006? todo eso, ¿Esto que me está diciendo que es? claro, todo ¿2006? sin 2003, todavía Ajá, antes. sí, había... Eso acabó, Hay una movida fuerte claro, de clown en ese eso, entonces. eso acabó convirtiéndose en el pata cultural. Ujú. Y en el pata cultural, de hecho, los más lobos éramos nosotros, los más viejos, pero también habían otros chicos que te llevaban otros talleres. Con el tiempo yo empecé a enseñar clown, ¿no? Y después empecé a enseñar impro ahí también, con otros Has profesores. terminado la universidad. ¿No? Y claro, yo ya había terminado la universidad, entonces me dedicaba, todavía enseñaba un poco en colegios y a pataclown. Y ya cuando, El bolo de Pataclown y cuando el era- bolo, el bolo de Pataclown era mejor que el de los colegios. todavía no. Ajá. ¿Cuándo fue mejor? Cuando después de tantos años de hacer estos sub del patacultural y todo, finalmente parimos el Santo Convento. El Santo Convento. Ahí ¿Cuál- dejé de enseñar yo. ¿Cuál es la historia? Y nunca, antes de llegar al Santo Convento, en este proceso, Hubo unos en, intentos, sí. en este proceso en el que tú estás estudiando, estás trabajando en 8 colegios para poder pagar Era más la chivolo, podía hacer universidad todo eso. y también estabas en el Pataco Cultural.
¿no tuviste miedo de que esta vaina no funcionase? O Ah, sea, ¿no te planteaste, oye, esto realmente puede que yo, he metido la pata, esto no es lo mío, debo yo, hacer otra cosa? el miedo, o sea, mi miedo más que estar en un curso general estaba presente, digamos, latente en los ejercicios. Y mi miedo era no ser efectivo Ujú. porque mis compañeras eran muy efectivas. O sea, las tres ex monjas, Patricia, Saskia y Katia, además, ellas armaron rápidamente una unidad de humor de a tres, Ujú. ¿no? Entonces eran tan contundentes que era como ir a jugar con Maradona, ¿no? Y yo con la justa pichangueando. Entonces mi inseguridad salía por ahí. Y ahí estaba mi terror. Mi miedo está, más que pensar que de pronto no lo hago como actor o el otro, estaba en el día a día de salíamos a hacer un ejercicio y ahora qué hago, me van a tumbar estas, Ajá. me van a tumbar, no, y efectivamente los primeros años mi clown no hablaba, era mudo, porque encontré una efectividad en la pantomima, en hacer trabajo físico. Entonces yo salía mi Looney Tunes Ajá. y con eso las complementaba y me daba, Digamos que tus herramientas eran utilizar eran, tus mejores recursos. sí, yo buscaba mi jugar y con eso sobrevivía. Y eso, y fue buenos años hasta que yo de pronto sentí que ya le podía, Ujú. que podía irme con Katia de chapa en chapa, pasó su tiempo, pasó su tiempo. Pero también yo agradezco Cuando porque, dices de chapa en chapa, que es un trabajo que consiste en ponerle una chapa o sea, es un a la... decir, yo no soy chapero, Katia es chaperaza, ¿no? Ajá. Pero igual Pero yo digamos, me ¿cuál es achicaba. la técnica, dirías tú, Bueno, Katia tiene su técnica, pero, ¿no? pero digamos, Te pareces a Tian y le pone un distrito, ¿no? Oye, mi querido Luis Miguel de Lince, ya, ya, esa es su técnica. pero digamos, la tuya, ¿cuál No, o yo sea, soy muy malo para si tienes que no, pues, pero tratemos a o de sea, jugar. si me, no, si me dieses una recomendación. Pero Mira, yo te digo, es la que te acabo de decir. yo te digo, Un- Armando, hermano, mañana tengo que, en el programa, tengo que inventar 10 chapas, porque me han dicho que si no invento 10 chapas Ese así en es. vivo, me votan A para ver, siempre. ¿a quién ¿Tú se qué me parece dices? y el distrito? Sí, Eso es así, eso no tiene ya pierde. está. Se parece a tal, pero de tal. Porque Ajá, cuando se parece a alguien, la gente es bien técnica esa vaina. ya. ¿No? Cuando tú le dices que alguien te pareces a Luis Miguel, Ponme una chapa, ponme una claro, chapa. ¿qué pachapa te voy a poner? Yo soy malo para Sí. me estás pidiendo justo lo que te estoy diciendo que no sé hacer. Mi querido, No, mi querido. no, le pones el mi querido para parecer que se me el cocha y ya está la Ya, chapa. ajá. Ahora, es cierto que la chapa ha sido uno de los pilares del humor de los programas humorísticos durante décadas y y en algún momento también se ha desvirtuado y ya se ha convertido en el maleteo y en el buleo y yo creo que también ya ha ido desapareciendo. Cada vez hay menos humoristas que ponen chapas. Es una herencia. Pero en ese entonces, Claro, en esa era, herencia, estamos hablando hace casi era digamos, 30 que un años. indicador inclusive Claro. de pericia clownesca. Sí. Oye, que ¿no? la Katia es brava, Katia es poniendo chapas, brava, ¿ah? No sí. te meches con ella la chapa porque vas ¿No? a salir trasquilado. Pero bueno, en todo caso, mi miedo estaba por ahí, ¿no? Porque en general yo siempre, cuando evalúo las decisiones de carrera y de vida, yo no decidiría ninguna de otra manera, una que otra quizás, pero en la mayoría no, porque siempre he seguido mi bobo. Ajá. Si mi corazón me dice, oye, hay que invertirle a este grupo, a esta persona, Ujú. siempre he seguido por ahí. Lindo. Siempre he seguido, y si el día que me toque irme, diré yo, seguí mi bobo y I did it my way, ¿no? Lo hice Ujú. como Totalmente. me llamara. Pero eso no significa que no Y hubieran terrores o pánicos. Tenía claro, miedo era de como no un síndrome. de no hacer plata, Ajá. ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando ya hicimos el Santo Convento, yo muté y dejé de enseñar en los colegios y abrí mi propia escuela, entonces ese dinero entraba por ahí y abrí Esa ya era desarmando claro, abrí mi escuela que se llama Vértigo Improvisadores y abrí mi productora que es Desarmando Comunicaciones. Ujú. Entonces, ahí ya mezclé todo. Mezclé lo que había aprendido en la universidad con la improvisación, con el clown. Y eso es más o menos lo que me ha sostenido a mí los últimos 15 años, ¿no? Mi empresa y mi escuela. Pero dices que antes del Santo Convento hubieron un par de esbozos del Santo Convento. ¿Cómo fueron estos Claro, lo esbozos? que pasa es que cuando terminó... En televisión. Claro, y esto no es ningún secreto, ¿no? Cuando terminó la serie de Machín, Ajá. evidentemente, y ahora cuál será la siguiente serie de clown, y hubieron dos. Estuvo el Carita de Atún, que siempre me dicen que yo estuve en Carita de Atún. Yo no estuve en Carita de Atún, por favor, no tan... A ver, entendamos, él no estuvo en No Carita. estuvo en Carita de Atún. Ya, hubo Carita de Atún y que lo hicieron los actores de Pataclown en la TV sin Julie,
¿no? Sin la directora. Ellos, ¿Quiénes estaban en ¿no? Catatumbo? Todos estaba Alcántara, Carlín, Monchi, creo Ajá. que entró Katia Condos también, ¿no? Cierto, Carlín, recuerdo. y ellos hicieron esto sin Yuli. Y Yuli, como ya estaba en un camino con Saskia, con Patricia, hubo un proto programa que no fue el Santo Convento que se llamaba Patacomics, Ujú. que lo pasaban en Canal 5. En mi opinión, totalmente honesta y humilde, espero que nadie se moleste con lo que voy a decir, ¿ya? Este es el clip. Claro, este es el clip. Ninguno, este es el clip. Ninguno terminó de funcionar y ser un golazo, porque creo que la magia de esa serie de Pataclown en la TV, no se era Pataclown nada más, la primera serie se llamó Pataclown en TV, era justo la combinación mágica de una directora como Yuli y un elenco maravilloso como eran Alcántara, Carlín, Wendy, todos ellos. Entonces, cuando los separamos, ¿no? Creo que esa magia un poquito se perdió. Yuli no tenía todavía un elenco, o sea, nosotros estamos verdes. Yo no estuve en esa serie, pero mis amigas, yo siento, ahora que lo veo a la distancia, todavía estaba verde, y ellos no tenían la dirección de Yuli, y Yuli es una gran directora. Entonces siento que ahí ninguno terminó de cuajar. Entonces cuando llegamos al Santo Convento, de pronto para algunos sí cuajó, es mi opinión humilde, Ujú. Cuando llegamos al Santo Convento era como, esta es la última. Ujú. Si de acá no funciona un programa de clown, nadie lo decía, pero yo siento que se respiraba. Si acá no funciona un programa de clown, ya se Se acabó. acabó. No más programa de clown Se en acabó. televisión. Entonces, Sentían que no iba a funcionar al principio. yo creo que había mucho temor porque además, o sea, el primer programa de Pataclown es una cosa, es una magia irrepetible. Y siempre ¿no? te van a comparar. Sí, y nosotros no buscábamos competir, simplemente era, pucha, para los frikis, era como, pucha, la primera generación de Viaje a las Estrellas y luego la nueva generación. ¿no? Ajá. Era como, son dos universos Claro, diferentes. Como la primera trilogía de Star Wars y la Claro, segunda. es que cada uno, hay gente que no le gustó las precuelas, pero con los años y con el material, ya me voy a otra flora. Pero es muy buena ahora. Ahora, Sí. si viste Clone Wars, vas a amar más Ajá. las precuelas. Pero bueno, la cuestión es, pero la verdad, al final, el Santo Convento fue una gran experiencia. Duramos 4 años. Eso me parece una locura, bro. Yo es que, claro, no vivía en el Perú. 4 años con un Duraron unitario. 4 años Claro. que iba todas las semanas. Para un unitario, no, Sin parar. sin parar, ¿no? El último año ya fue de capa caída, ya porque nos mudamos a Canal 5, no fluyó tanto Pero la 4 cosa. años. Pero ya, ponte que esos 4 ya 3, bien ¿Y cómo, hechos. cómo describirías esa experiencia? Formativa. Fue una experiencia formativa porque yo siempre me sentía, como te cuento, un poquito atrás de las chicas, ¿no? Pero ya Julie dijo, no, ya estás como para ir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esa experiencia? Las chicas hacen en el Patacultural un espectáculo o tienen este sketch de las monjas, que luego se vuelve una obra de teatro, La Santa Comedia. ¿Ok? ¿Algo así era? La Santa Comedia, la Santa, ya me olvidé. Ujú. Ya, Pero cuando quieren pasar a la televisión con estos personajes que ellas ya la tenían, pues el trío de humor lo tenían así, necesitabas un universo de personajes porque ¿con quién iban a estar solitas? Ujú. Entonces ahí dije, ya, no, hay que meter a un profesor Girafales, ¿no? Ya, pero no extraordinario, entonces que ya, machuca. Ya, y ellas son las que escriben al Capitán Coyote O pensando. sea, ellas le en- ponen el nombre. Sí, del lo hacen capitán. Julie. No es y que tú creas el Julie y capitán Saskia. Coyote. Lo que pasa es que yo creo que el actor también lo crea, ¿no? Pero en Ujú. este caso en particular, Ya tenían nombre. yo siento que ellas son las mamás y yo el padre, algo así, ¿no? Ujú. Ellas lo escriben pensando en mí, Julie lo dirige, Saskia lo escribe, y cuando llega a mí, ya yo empiezo a meterle mi pecunio, Ajá. y ahí aprendí todo. Cosas que 20 años después, un día cuando estábamos en el chef, ¡ping! Se activaron. El Capitán Coyote. No, más que el personaje, por ejemplo, ahí aprendí realmente a romper la cuarta pared con la Ajá. cámara. Una cosa es romper la cuarta pared en el teatro, pero otra cosa es romper la cuarta pared con la Lindo, lo cámara. hacíamos constantemente, ¿no? Y ese es el placer, ¿no? Pero no es una cosa que así nomás se puede Las hacer. cosas que hemos hecho contigo no las hemos hecho con nadie. Ya, pero ese tipo de juego es un Sí, juego sí, muy sí, clownesco, sí, por sí, eso es que también no totalmente. cualquiera te puede seguir. Y Y digamos, no lo digo como algo negativo, sino que es algo que viene fruto de una formación, que hay que totalmente. aprender y toda la y vaina. sin contar el gran chef, digamos que ya es un tema que tenemos que hablar de todas maneras más adelante, ¿no? Porque es el tema que nos une de alguna forma. ¿Dirías que el Santo Convento, profesionalmente hablando, ha sido la experiencia de tu vida? ¿O consideras que hay otra cosa más importante
que has hecho a Va a lo sonar largo de tu vida. medio romántico lo que te Más voy a allá de decir. tus imitaciones de Elvis. Claro, va medio romántico lo que te voy a decir, pero es más que ser la experiencia de mi vida, siento que mi vida es toda una experiencia. Ajá. Lo siento medio al revés. Sí fue un hito, pero más un hito formativo para mí, porque Sí. aprendí a jugar con la cámara, ya dominé, en esa serie llegué a dominar el clown. La impro todavía me faltaría un poquito más, Ujú. ¿no? Pero el clown ya lo logré internalizar a punta ahí de pa, Ujú. dale, dale, vamos, 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 porque este, pero no necesariamente a nivel profesional. O sea, Ujú. no es que eso me diera mucho dinero, fama, popularidad y más trabajo. Ujú. Porque además, como todavía yo estaba cargado de inseguridades porque era muy Ujú. joven, por ejemplo, yo nunca me sacaba la nariz. Nunca me sacaba la nariz y nunca me sacaba el sombrero. Entonces, vea, entonces terminaba la función La y yo gente no salía. sabía ¿Y este quién compadre era. quién es? Nadie tenía ni idea quién era, ni idea. Las chicas sí llegaron a avanzar y empecé en la ¿Y misma por qué? serie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca te sacaron la nariz? Inseguridad. Era como... Porque ¿Te daba miedo quitar claro, la la nariz? ¿Por qué? nariz, ¿Por la qué? nariz es la principal máscara del payaso, mejor dicho, la máscara más pequeña del payaso, Ujú. ¿no? Es la nariz te cuida, la nariz te protege, la nariz es esa mini distancia que tienes Ujú. con la persona que está al frente del teatro, la cámara, y que te invita a este universo lúdico y te hace ser idiota, sonso, gracioso, payasear, lo que no te atreves a hacer. Ujú. Por eso la máscara es tan importante en la formación de un clown. Te abre la puerta a esta serie de sensaciones, ¿no? Y yo no podía soltarla. Me Ujú. costaba mucho. Es más, me acuerdo que hicieron un programa total de cómo todos me querían arrancar la nariz y era muy gracioso y no me la podían, No podía. no podían sacar. Genuinamente. Así como hicieron un programa de no me daban la visa, que hasta ahora no me la dan. No, Genuino. pucha, ay, la Saskia no tenía piedad. Cada cosita que veía, ¡fua! ¡Pah! Me la soltaba. Pero fue una experiencia maravillosa y sí, Y, en todo caso, fue mi primera experiencia televisiva y también. después del Santo Convento, entonces, ¿cómo describirías tú tu vida profesional? ¿Cómo la describes? En la miércoles. Sí. Claro, uno diría, ya he sido pataclown, pero ya tendría que tener, no sé, que me llamen para una novelita, ¿no? O para Ajá. una cosita. Pero hay que aceptar que a todos los clowns, después de terminar su época de clown, ha habido una época en que la gente piensa que solo puedes hacer eso y que eres pura mueca o puro chiste, entonces no vas a funcionar. Y creo que de todos, yo soy el que más ha estado en ese rol. ¿Y ¿no? cómo eran los trabajos que conseguías? Bueno, gracias. ¿En qué se basaba Co- tu vida profesional? Claro, continuaba con lo que ya había creado, o sea, seguía con mi empresa. En mi empresa yo empecé a hacer eventos con mi amiga Fabiola Arteaga, que me Producías, se ve. producía, escribía, dirigía y cuando Te llamaban marcas y te claro, decían, oye, y hacía shows. queremos un evento donde Claro, lanzamiento de productos, o aniversario de empresas. Primero solo iba a actuar y hacía mi show de impro, yo solito iba a improvisar, Ujú. improvisaba con un compañero, compañera, ¿no? Luego empecé ya a escribir, a dirigir, después ya una campaña publicitaria, ya tenemos esta idea, pero necesitamos que le pongas humor, ya el humor ya había entrado clarito en mí después de tantos años de hacer clown e impro, ¿no? Ya era mi lenguaje. ¿No? Entonces yo agarraba la campaña de la agencia y le metía humor. Y ahí, entonces, por ese lado. Y no dejaba de Como enseñar. una suerte de creativo Sí, publicitario. algo así. Es como un asesor en comunicaciones, Ujú. ¿no? Y luego has tenido una etapa también como de coach, una cosa Claro. así, en el sentido de, yo me acuerdo, es una historia que a mí me parece muy interesante y por eso yo siempre digo que te tengo un cariño especial, Lindo eres. porque yo conocí a Armando cuando yo fui por primera vez a los Reyes del Playback. Claro, pero que eso fue ya Y yo, varios años. realmente, más allá de Mañana te cuento, que era una película que había hecho pues hace como 10 años, realmente pues era un don nadie, o sea, estaba empezando de nuevo y de Bueno, hecho, tenías otra carita. yo Estaba más gordito. yo venía como el reemplazo de Joana Boloña, ¿me acuerdo? Claro, de la Bolo. Y realmente el ritmo de los Reyes del Playback era vertiginoso. Pucha, los Reyes del Playback, y te lo resumo así, bueno, terminando Pataclown, pateé latas, como actor pateé latas, pero sí vivía bien porque era maestro y mis clases también me hicieron abrir el tema del coaching y también mi empresa, mi BTL funcionaba bien, entonces plata no me faltaba y vivía con dignidad, Ajá. no millonario, pero vivía con dignidad y podía vivir bien Claro. y darme mi gustito, ¿no?
Pero como actor, Ajá. ni más nadie. O sea, Nada. ¿Y buscaste, alguna vez hiciste, y creo. buscaste trabajo? Claro que hice castings otra Y vez. hacías casting. ¿Sabes actoralmente lo que me dediqué muchos años? A hacer dunglopillo. Por eso cuando va el panetón, el aceite al programa, Los tratas con yo los respeto. trato con mucho amor porque me vino un rush de ser dunglopillo en actividades y en comerciales. Fui huevo, fui pollo, fui oso, fui zombie, ¿no? Y además en la publicidad, pues ¿Alguno que recuerdes especialmente? Pucha, ¿Algún la dunglopillo? publicidad, con todo cariño a los amigos creativos publicistas, que a veces me estresan. Bueno, por eso dejé de hacer mucha publicidad, la verdad. Claro, te tratan bien si eres, pues, Antonio Bandera, pero cuando eres el muñeco, O si cuando eres eres el Armando muñeco, Machuca, por algo o al si- pollo le pegaban, pues. Exacto, exacto. ¿No? Y además que el nombre del capitán con el hermano Chuca ya había pasado o sea, siempre en el público. Armando Machuca es el que hacía el Capitán Coyote. Capitán, comandante, ¿cómo era? El sargento, ¿Y cómo, sargento. ¿y cómo llegas al mundo del dunglopillo? Porque Dunglopillo. como hacía trabajo físico, Ajá. alguien se dijo, ¿quién puede hacer buen trabajo físico dentro de un muñeco? ¿Y dónde empezó ese rush? Con un comercial para una aseguradora que no diré cuál es, pero claro, el chef un día lo hice y al toque me hicieron un clip. ¿Ya? Me hicieron un clip, ¿ya? De pollo. Era un pollo, además pollo animatrónico, o sea, Ajá. ¿no? Era un pollo que paraba, entraba en la mitad del Estabas girón de la Unión. Estabas metido dentro. Yo estaba dentro del pollo. animatrónico. Después de haber sido Capitán Coyote, haber estado Pataclón, estaba metido en un pollo animatrónico. deteniendo el tráfico para que los niños crezcan, corran. Tenía aire acondicionado ese pollo. Miércoles. Ni miércoles. No, pero era un gol. Entonces ahí hice de oso para unas galletas, ¿no? Hasta que, y yo la verdad, a nivel actoral dije, de pronto ya, ahí queda esto, ¿no? Seré un actor clase B. ¿Tenías miedo de eso, de que tu carrera de la actuación haya terminado para siempre? Sí, un poquito de miedo. Más que Tristeza, miedo, pena también. Era, Mm. vengo remando hace años y todavía no se da esa oportunidad. No porque yo ansiara la popularidad, sino porque yo sabía que cuando mi trabajo llegara a más gente, que era lo que iba a te tener gustaba. más trabajo, que es lo que todos queremos. O sea, Exacto. no era el aplauso en sí. Claro, todos los actores queremos el aplauso, tenemos un tema de autoestima, evidentemente, ¿no? Pero no era lo principal. Claro. Y de ahí, lo siguiente importante fue el playback, pues. Claro, y yo ahí lo que quiero contar es que yo llego y realmente pues yo no era una persona conocida, era un pata que acababa de empezar en la radio y que venía como el reemplazo de la persona que supuestamente era la conocida, ¿me entiendes? Venía como reemplazo a tapar un hueco, ¿no? Y ese el playback también fue un loco. Y los Reyes del Playback era algo como súper vertiginoso. Te daban la canción, Escúchame. tenías, me decían, no te preocupes, vas a tener una suerte de entrenamiento con gente de impro y tal. Entraba, tenías 10 minutos con Armando Machuca y una chica con la que sigues trabajando hasta Claro, ahora. con Marina, que estuvo ahí Y en el... tenías 10 minutos y luego ya en 2 horas tienes que ensayar ya con las cámaras, no sé qué. Si vemos el clip donde yo estoy. Y yo recuerdo y siempre voy a recordar el cariño y la gentileza con la que me trataste, yo siendo un absoluto desconocido. Y yo siempre te he dicho, siempre te voy a tratar, o sea, siempre vas a encontrar en mí un hogar y un cariño y un aliado en todo lo que hagas, porque eso jamás me lo voy a olvidar. Pero eso no es gratuito, es que es algo que tú también exudas, Claro. ¿no? Si tú vienes con ganas de aprender, de hacer, con la actitud adecuada de hacer la chamba, ¿cómo no vas a acoger a esa persona y darle la tranquilidad? Sobre todo en un reto que es complicado. Escúchame, en los Reyes del Playback teníamos que hacer 14 números diferentes Diarios. Era un infierno. Una locura. Era un una locura. infierno. No, es Era un infierno. locura. Y además lo más gracioso es que Ricardo me llama para esa chamba y él, como me ha pasado muchas veces con Ricardo, que es muy gracioso, él ni siquiera se le había ocurrido que yo participara. Ricardo dijo, porque Ricardo fue, o sea, Ricardo, bueno, ahí viene un poco donde yo empiezo a trabajar más con Ricardo los últimos años, ¿no? A ¿Cómo Ricardo, se conoce? Ricardo yo lo conozco en Pataclown porque Ricardo hacía Mad Science y por eso tenía una amistad con Julie Natters y luego entra a Pataclown a dictar, a aprender impro, pero no mucho tiempo de alumno, sino él entra en la impro existe un formato, el formato estrella de la improvisación, que es el match de improvisación, que es una competencia teatral deportiva, que es como un partido de fútbol, pero entre dos equipos de improvisadores. Y él era el árbitro.
Y era un rol pintado para Ricardo. Ricardo ha sido el mejor árbitro que ha tenido este país. Era un arbitrazo. Era conocido. Claro, porque además Ricardo era director de teatro, entonces y además Era como el Tejada era el Sí, árbitro famoso, el era- Tejada de la impro. y ahí nos conocimos, nos hicimos Te amigos. tocaba Ricardo, sabías que iba a ser. ¿Qué sabías si te Sí. tocaba Ricardo Morán como árbitro? Que- ¿Qué garantías te daba Ricardo Nos iba Morán a dar como con árbitro? palo, pues. ¿Ah? Pero parte del show es que el árbitro te agarre Ujú. con palos. Ujú. Eso es parte del show. ¿Qué tiene que hacer el árbitro? El árbitro que te agarra con en un match de improvisación O sea, te existen dice lo que has faltas. hecho mal. Claro, existen tarjetas rojas, es como el fútbol, Ujú. ¿no? Es más, el match de improvisación es un heredero es en espíritu heredero del hockey canadiense. Ujú. Entonces es un deporte. La gente está vestida con uniformes, la gente vota y el árbitro te pone faltas. Si tú estás construyendo una escena con un compañero y tú no le haces caso a tu compañero, lo bloqueas por no escucharlo, falta de escucha, punto menos. Si tú acumulas 3 puntos, punto para el otro. Entonces es clave La gente se molesta. Sí, sí, y es clave porque eso también hace show. Entonces ahí nos conocimos con Ricardo, nos hicimos amigos, además eres igual de friki que yo. ¿Se conocieron en qué circunstancia? En un match de impro. Él como Ya no me acuerdo árbitro, tanto. Él sí, como árbitro y tú. Sí, no me acuerdo si fue exactamente por eso, ¿no? Nosotros también, mira, me salté una vaina, pero ya no, pero la comento rapidito, ¿no? Nuestra primera trabajo televisivo como grupo de Pataclón. Antes de hacer Santo Comento entramos al programa de Mad Science haciendo una secuencia que se llamaba Niños, que eran pequeñas dramatizaciones de cuentos conocidos. Y Ricardo trabajaba ahí. Entonces no me acuerdo exactamente dónde fue, pero lo importante es que Ricardo, en algún momento agarramos la confianza como para yo decirle, quiero que me dirijas. Y él dirigió mi primer unipersonal de impro, Ajá. hasta ahora lo hago, que se llama Desarmando. Desarmando. Él me dirigió y en esa época, uno que otro hubo por ahí, pero realmente no mucha gente se mandaba a hacer unipersonal de improvisación. Hasta ahora, ¿Qué tal el ¿no? director Ricardo? No, Ricardo es extraordinario. Es un director, pero él tiene Bueno, y él hizo contigo lo que tú haces hoy en día un poco, ¿no? un poco. Yo Como fui has aprendiendo. sido como Aprendí de director él, aprendí de Julie, aprendí de de mucha varios gente. actores, ¿no? Sí. Pero no ahí creo que fue una de las primeras cosas que dirigió, ya no me acuerdo. El tema es que cuando llego al playback, él me convoca como coach. Esa es la primera chamba que tienes como coach. Sí, él me convoca como coach, la primera chamba como coach televisivo. Ujú. ¿No? Mira, tenemos que hacer este programa que hay que hacer playbacks. Va a haber actores que tienen recursos físicos, pero también va a haber un montón de gente de farándula que no van a tener ningún recurso. Entonces tú ya ves cómo haces, ¿no? Y yo le dije, atraco, pero yo quiero salir en cámara. Le dije, Sí. ¿no? Yo quiero también salir y hacer mi payasada porque eso es lo que a mí me gusta. Y él dijo, ya, vamos a que entras, pero con la misma oportunidad de todos. Ujú. ¿No? Entras a concursar y si te quedas, te quedas y si no, piña. Pues. Ujú. Así es la vida. Tú gánate la ¿Cuánto duraba una temporada, recuerdas? La primera temporada, lo que pasa es que a diferencia del chef, las competencias del rey del playback O una eran semana. semanales. Semanales. Claro, entraba un equipo por semana y salía un ganador por semana. Exacto, era una locura. Podrían haberlo extendido un poquito más, pero sí creo que era tal cual. El tema, como siempre con este tipo de programas, es que en algún momento el talento empieza a escasear porque pasaron todos y aquí en más llamas. Exacto. Y acá más, porque si queda en el chef, pues los tienes varias semanas. ganaste? Acá los votábamos por semana. Entonces se acababan. ¿Y ganaste? Como para variar, no gané. Ajá. ¿Quién te ganó? No gané el más capo de todos, Luciano Rosso. Ah, bueno. Luciano, pero no, como siempre. Que era el No pío, gané la pío, medalla. el pollito pío Pero, pío. claro, no gané la medalla, pero como un montón de gente que no me veía desde Santo sí, Convento, miró mi trabajo, ¿no? La gente supo que yo era profesor, aprendí muchísimo de Luciano y la verdad aprendí. Ese fue mi bautizo de fuego, porque a diferencia del chef que es grabado, esto era en vivo. Sí, Tener un vivo así diario totalmente. Ahí aprendí tele. Totalmente. Aprendí cómo funciona la tele, cómo funciona la corretería de la tele, el vivo soluciona que el rating, que mientras estás sacando acá, estás mirando el otro canal a ver dónde está. Todito eso lo aprendí ahí. Y fue maravilloso, ¿no? Y de ahí también volvió a parar la tele. Pero tuviste, a eso me refería, ¿no? Porque sí siento hablando con gente un poco, amigos en común, por conocí un ejemplo, huevo de gente. Alexandra Olaechea, que digamos es una directiva importante de Latin. Ale la conocí después, pero ya O sea, yo de ahí me he venido a enterar de que tú has trabajado en programas, en algunos programas como detrás de cámaras, Claro. como coacheando, casi que creando narrativas. O sea, ¿cómo es tu experiencia detrás de cámaras? Claro, en después del televisión? playback quedó esa sensación, Machuca puede dirigir, Machuca Ujú. puede hacer estas cosas, y puedo y lo hago muy bien. Ujú, Lo que pasa es que no es mi pasión dirigir televisión, ujú. ¿no? Lo puedo hacer, pero
Pero es, pues ya, bueno, tú lo ves como es, Ujú. ¿no? Tú lo ves como Es frenético. ¿no? Es frenético, ya yo era una persona frenética, entonces más frenética de mi vida. Pero sí, a lo largo de algunos años después, mientras yo seguía teniendo mi empresa, haciendo mis showcitos, tratando de hacerme un nombre como actor, produciendo yo mis obras, Ujú. pero siempre con más puertas que se cierran. En este negocio son más puertas las que se cierran, las que se abren. Y seguía con mis clases y seguía generando improvisadores, esto que lo otro. El siguiente momento interesante fue que fue un poco heredero del poco después del playback, fue que pasaron dos cosas al mismo tiempo. Me encontré con Ale Lechea y ella empezó a jalarme cada vez que necesitaba coachear a alguien o Ujú. necesitaba hacer, por ejemplo, necesitaba un jefe de piso para ciertas cosas. Sí. Entonces, muchas cosas no atracaba, pero habían cosas que requerían mucha creatividad. Hicimos un programa que fue un programa que se llamaba ¿Qué tal sorpresa? Que Sí. Mari Carmen, Mari Carmen Marín creo que la primera vez que ella conducía sola un programa, Ajá. que era un poco heredero de estos de Fábrica de Fábrica de sueños. Sueños, ese tipo de Ajá. cosas, ¿no? A su madre, cada vez ¿Y que me acuerdo. tu trabajo? Y yo, cuál- yo tenía que inventarme pues los sueños. Ajá. Ahí está el caso, me invitaba a los sueños y luego tenía que ensayar con la gente que iba a hacer el sueño. Ya, era- Si el sueño de este chico era ser actor de una película de acción, Crea- traíamos a Yuka y a JB para que hicieran Rambo, ¿no? Y hacíamos toda una escena con ellos, ¿no? Y era otra freneticada, ¿no? Ahí dije, esto me gusta, pero no creo que este no es mi camino. ¿Y esa fue tu otra o han habido más? No, de ahí hubo, ya mira, ya ni me acuerdo. Después cuando ella se iba a otro canal, también estuvo haciendo trabajos en el 4 con Ethel, y Ethel la conozco hace tiempo. Entonces, cada vez que había que lanzar un talento Ujú. nuevo, me lo daban para que yo medio lo coacheara. Y yo siempre decía, ok, eso tiene sus límites, amiguitos, ¿ah? Un coacheo tiene sus límites si es que no vas a entregarte con todo, Ujú. ¿no? Entonces, algunos, 2, 3 clases, no quieres que le cambiemos la manera de Ujú. conducir. Pero, por ejemplo, cuando Majo entró, Ujú. ¿no? Yo esto le dije, mira, Majo, te voy a hacer tu coaching, pero no esperemos que te vuelvas de pronto Zenaida Solís, por usar un nombre antiguo que ni él sabe, pero ustedes seguramente se van a acordar. Zenaidas. Ya ven, antiguo. Pero Majo se lo tomó en serio. Y Majo se metió a mi escuela de impro y estuvo como Ah, sí. un año, ¿no? Ah, Cuando mira. ¿no? Entonces entrenó y mira cuántos años se ha quedado en la conducción. Con Maju, ¿en qué programa empezaron Majo, a cuando trabajar Majo juntos? me pasaron la voz cuando ellos estaban Dos sapos, una reina, creo que también era con Cachín. Ajá. Y luego se convirtió en otro programa, y sabe Dios. Y hasta Entonces, hoy. por ahí se iba la cosa, ¿no? Y lo siguiente interesante como actor, creo yo, fue hacer la película de Ricardo, pues. En una Navidad en verano. Una Navidad en Que verano. también fue otra cosa muy graciosa. Ajá. ¿Por qué? Porque van a hacer la película con Mari Carmen. Oye, que es una película navideña ya. ¿Y quién va a ser el chico next door? ¿Quién va a ser el amigo, novio? Pucha, tendría que salir como Machuca, ¿no? Porque tiene cara de bodeguero, ¿no? Ya, ¿Y por qué no llamas a Machuca? un mes, 2 Si meses. quieres alguien como Machuca, Y, ¿por qué y no Ricardo llamas? cuenta esa anécdota y Mari Carmen siempre la cuenta también, porque pasaron meses y le hicieron casting a medio mundo buscando a alguien como Machuca y a mí no me llamaban. No te llamaba. Hasta que al final creo que fue Mari Carmen la que dijo, ¿y por qué no nos llaman Armando Machuca? Dios mío. Y fue mi primera película, pues. Maravilloso, fue espectacular. Yo enamorado de la Mari Carmen, que era un sol, aprendiendo de ella, cantando, enamorado de las cámaras, enamorado del lenguaje. Encima me hicieron bailar un número musical como Elvis Presley, que es mi ídolo. La cuestión es que yo dije, bueno, pues acá podría ser una oportunidad para ya lograr El estrellato. el bichito del estrellato después de tanto tiempo, que todo lo demás en mi vida, dentro de todo, está bien. Además, tengo que agradecer que, porque hay tantos actores que al mismo tiempo están pateando latas. Totalmente. Yo era un actor que no. Siempre has tenido trabajo. Pero tenía trabajo. Ajá. Nadie fue a ver la película. O sea, nadie. O sea, nadie. Nadie. O sea, nadie. ¿Crees que Ricardo Morán se va a molestar No, cuando, porque él cuando también vea, cuando vea, se ríe de eso. aunque va a negar que no ha visto la entrevista? Escúchame, No, pero no. se molesta Si Ricardo cuando lo cuenta en su no fue a ver stand-up. nadie la película. Llegamos al nivel. O sea, estabas afanadazo, dijiste, Sí. esta es mi oportunidad. Desde que me De dijeron aquí a Hollywood hay un solo paso. Ya Netflix, está. esta es Netflix, pero alguien me dice, oye, pero esta película la van a estrenar entre Star Wars y entre la película de la paisana Jacinta. Y en ese momento dije, no, bueno, te
Te la pongo a este lugar. Un día fuimos, como hacen las campañas de promoción de películas, porque la película es bonita, es una película linda, es tierna, es súper sana, con niños, con musical. O sea, a mí la película es una de las cosas que más orgullo me da que yo he hecho. Pero pues el business no solamente es tener un bonito producto, hay un montón de elementos más. Te la pongo así. No digan a Mari Carmen y a mí, vayan a ver, escúcheme, tienen que ir a sorprender a tal cine. Así como cuando entra pues, Robert Downey Jr. entra, están viendo Avengers. ¡Ah! No puede ser. Entramos al cine con Mari Carmen a sorprender al público. Había una sola persona. Y la persona estaba con un trípode de su celular pirateando la película. ¿Puedes creerlo? Imagínate el nivel de desgracia. O sea, casi que entraron a decirle, oye, ¿qué haces pirateando mi película? Y yo le decía, Lo sorprendieron, pero se fue corriendo para que no lo y atrape. si lo dejamos pirateándola para que más gente la vea. No, al final lo sacaron al tío. Dios mío. Así No, que otra puerta que se cerró y ahí quedó. Pero claro, ¿pero qué me quedaba? Y para mí ha sido clave. Ahora Sí. que me estás... Gracias, te agradezco invitarme. Porque yo estaba haciendo esta reflexión ahora último. muy esta divertido conversación escucharte. me cae a pelo Sí, porque no, lindo, lindo. me sigue llevando por todo el cuento, ¿no? Ujú. Yo decía, ya, pues, ¿no? Yo seguía en mis eventos, a nivel empresarial, corporativo, a nivel coaching, a nivel empresarial siempre tenía trabajo. Ya la gente sabía que yo hacía eventos o actuando o dirigiendo o escribiendo y ya mis clases también se convirtieron en hacer trabajo de coaching. Yo no soy coaching, no hago coaching ontológico, no he estudiado eso. Yo le digo coaching porque así me lo ponen a veces, pero la verdad es que yo comparto desde lo que yo sé con mi historia como comunicador, como improvisador, desde los valores educativos de la improvisación, comparto, pues a veces charlas, seminarios o comparamos o vemos temas de recursos humanos en empresas desde ahí. No meter flor, estar engañado que sé que otra vaina que no he estudiado. Entonces de eso vivía bien. Y de ahí pasaron unos años más y llegó otra que podría ser la gran oportunidad. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era esa? Vamos a hacer un programa que hemos comprado los derechos de The Masked Singer. Vamos a hacer la máscara, ¿ya? Y la máscara era pues un formato así como el Yo Soy, como todo, como Sí. lo que venga, que estaba haciendo un golazo en todo el mundo y básicamente eran artistas que se ponían una máscara y había un jurado que tenía que adivinar quiénes estaban debajo de la máscara. Era recontra famoso, ¿no? Y al mismo tiempo me dicen, uy, y además de la máscara, ¿y quién va a hacerlo? ¿Y qué quieren que haga yo? Queremos que sea jurado porque tú eres un actor, pues, de físico y has trabajado con máscaras. Yo he sido Dunlopillo. Claro, Entonces, para ti. era clave. Entonces, Era una explicación la clarísima. gente en el canal, porque fue en Latina, también me decía, este es tu momento, Machuquita, ahora Oye, sí. Machula. Ahora sí vas a... Machuca. O sea, más la gente, o sea, más que yo mismo, era la gente que alrededor se Machuca, angustiaba. claro, es para ti. La Ya gente ya te tocaba una oportunidad. esa frase, Sí. todo el mundo me la decía. La gente te abrazaba en los pasillos de la Exacto, y no solamente pasó eso, sino que me dijeron para ser juez, y al toque me dijeron, ¿y quién va a ser los otros jueces? Y me dijeron, Yanela Neira. Y Yanela no la conocía, y Yanela después así con Milén, son como los Crash de los 90, es alguien que yo alucino un montón y admiro un montón. O sea, ¿qué actriz ha hecho tantas cosas como Yanela en el mundo, ¿no? Peruana. Yanela, Erika Villalobos, que también la recontra admiraba, y la Carlota. Y el tío Vilches, ¿no? El de Maestro Vilches, que también, cuando me ha hecho reír a lo largo de mi Tío vida. Vilches es muy No, gracioso. me ha hecho reír a lo largo de mi vida. Entonces dije, qué buena oportunidad. No solo eso. Y al mismo tiempo me dicen, oye, pero al mismo tiempo vamos a hacer otra vez Los Reyes del Playback. Ajá. Ya. Y yo dije, ya, y también queremos que tengas el mismo rol. Yo trabajo Entonces por todo. tengo las máscaras, tengo el playback. Me salen unos contratos brutales para hacer coaching y shows con unas empresas por todo el Perú. Invierto plata, meto plata y alquilo un espacio. Dijiste, además es- de famoso voy a ser O sea, rico. era el año, pues. Pimpeo mi escuela en Barranco, una jato espectacular. Pintura. Meto billete, publicidad, contrato gente. Con la tele va a venir un ¿no? montón empieza de... el playback, empieza la máscara, yo divertido, todo estaba muy bien, pandemia. Dios mío. Y todo se fue cae. Carajo. Dios Así. mío. Todo se cayó Dios porque el mío. programa la máscara no se podía hacer sin público. Pusieron unas pantallas media raras ahí. Se logró terminar la temporada. El chef el playback no terminó ni de arrancar porque tampoco se podía hacer sin público y la gente no se podía mojar por el COVID. Entonces cambiamos para echarles una vaina en la cara.
Y evidentemente todos mis trabajos virtuales, todos mis viajes, todo se canceló, todo se cayó. Quedaste en la Y nada. me quedé en la nada y endeudado. Dios. Pero endeudado hasta... ¿nah? Y ahora, yo no soy una persona, yo soy una persona que resuelve, que es una de las cosas que más me gusta de mí y una de las cosas que más me gusta de la gente en general. Las personas, ahora que está tan de moda esa palabra, ¿no? El que resuelve. Entonces, no lloré, no deprimí. No. ¿Cómo solucionamos esto? Yo recién había empezado a tener ya contactos con los streaming, entender el mundo digital por mi hobby, ya terapéuticamente. Literalmente mi terapeuta me dijo, métele tiempo a tu hobby si no vas a colapsar. Totalmente. Entonces le metí tiempo a mis colecciones, a mi mundo friki, y empezamos a hacer un live. Tengo un canal de YouTube que se llama Peruvian Fanboy, que lo veo yo y mis 5 amigos más, pero me hace muy feliz, ¿no? Entonces hablábamos de cómics y cosas que el otro, entonces ya, tengo que aprender. Tengo que aprender a usar el Zoom, el Teams, el Google, no sé cuántos, aprender por mi pantalla verde. Hice en mi cuartito, puse mi pantalla verde y poco a poco tuve que aprender como todos el mundo digital. El mundo digital. Y- Tú y- te digitalizaste. Y logré digitalizarme y convencer cómo? a mis clientes que no se fueran y ofrecerles el mismo producto, mis clases, mis shows de manera digital. Yo no tenía ni idea cómo iba a adaptar todo eso, pero al final lo logré, y al final logré terminar la pandemia pagando mis deudas con un saldito y habiendo sobrevivido. Dios mío, sobreviviste a la pandemia. Sí, la pandemia para mí fue bien fuerte porque yo no ¿Tuviste miedo de morir en la pandemia? tenía miedo, que es mi principal miedo de mi vida, es que le pase algo a mis papás. Dios mío. Mis papás son ya personas mayores. Oye, Población de riesgo. mi papá sí, y mi mamá tiene una enfermedad que Dios tiene mío. más riesgo, y además al mismo tiempo mi hermana acaba de dar a luz a mi sobrino, el más chiquitito. Dios Entonces mío. tenía pues un bebito y los dos extremos de la vida. Entonces me quedé, como todavía salíamos para grabar, terminar de grabar La Máscara. Yo soy de los que se tomó bien la pandemia, o sea, se tomó en serio el no salir. El distanciamiento. No vi a nadie esos años, literalmente no vi a nadie. O sea, los primeros meses no viví con mi familia porque todavía iba al canal y viví en mi oficina. Viví en mi oficina los primeros 3, 4 meses. Vivías en tu oficina. mi Había oficina, cama en tu oficina. Tenía mi colchoneta de los ejercicios y ahí me tiraba a dormir. Y fueron los primeros meses hasta que terminamos La Máscara. De ahí regresé a mi casa y solamente iba a comprar el pan y de lejos. No veía ningún amigo. Y hasta no me entonces escapaba. el chef. Y de ahí, eso quiero llegar. ¿Cómo termina esta parte de la historia? De que finalmente salimos de la pandemia y no te pasó a veces que tú, cuando tienes un estrés muy fuerte Sí. o una cosa muy emocional, en el momento solucionas y sales y a la semana siguiente te enfermas? Sí, totalmente. No, es como- Iba a cerrar diciendo te enfermas. Claro, te enfermas, pero como cuando ya pasó, como que Exacto. las defensas bajan. A Exacto. mí me pasó igual. Terminó la pandemia y yo entré en depresión. Depresión. Ya, yo le digo depresión, no, yo le digo, pero en todo caso, por ponerle un nombre de pronto irresponsable, de pronto lo que me entró fue una tristeza profunda. Ujú. O sea, ahí me vino toda la pena de las oportunidades, de todo el estrés. Ahora, ¿valió la pena el esfuerzo? Claro que sí, pagué mis deudas y el bicho no entró en mi casa, no como tantos amigos que perdieron a sus familiares. Sí. Y mis viejitos, Ujú. todavía los tengo, Ujú. y a mi sobrinito también. Ujú. No se enfermó, nada. Pero la factura me vino después. Y cuando yo estaba así, ay, no tengo ganas de producir nada, no tengo ganas de hacer nada, solo quiero comprar muchos juguetes. Estabas muy e triste. irme a Disney. ¿Y en qué No, a la casa de Luis. ¿Y en qué radicaba tu tristeza? O sea, ¿cuál eran Por los todos demonios? O lados. sea, yo ahorita estoy visualizando tu show. Por todos lados. Estoy visualizando tu show como unas voces que te dicen, no eres lo suficientemente bueno, Sí. no tienes suerte, tienes mala Por ahí va. suerte. Por ahí podría ir. ¿Por dónde venían esas, La verdad era esas por todos lados, voces que era, te decían vengo cosas? remando este barco de la actuación. Gracias a Dios tengo los otros barcos y puedo Sí. vivir, ¿no? O sea, no me sentí una persona fracasada, para nada. Pero sí había, digamos que mi sueñito o mi vocación más primigenia de ese niño que actuaba en el colegio, Ujú. todavía no se había dado, Ujú. no le faltaba su aplauso. Y Pero ese aplauso, eso que tú describes, ¿no se daba con la improvisación? sí, O sea, ¿cómo es esa vida? Claro, o sea, improvisada? no. Porque yo te digo una cosa, ahora, yo hoy por la tarde le comentaba a Macías de que ibas a venir al podcast y me dice, qué interesante, lo suyo, el mejor improvisador del Perú. ¿Entiendes? O sea, en la improvisación tienes un
Yo, O claro, sea, tienes no, un gran reconocimiento. yo tengo un gran- Para muchas personas Pero, es reconocido como claro, el mejor, el más capo, el más crack pero yo en te el diría, mundo de la improvisación. Entonces, ese aplauso que tú describes sí no se está, veía resuelto por ese lado. pero es que había algo que faltaba igual. Y yo creo que tiene que ver con o sea, lo que te decía en off hace un rato, ¿no? O sea, yo en general me sentía bien y si ese momento me iba a los cielos, Sí, yo me iba tranquilo con mi vida. claro. Pero igual había como Faltaba un proyecto hab- donde no la tuviese había un tanto. agotamiento. Exacto, había Claro. un Como agotamiento que de todo lo que hacías rem- tenías que remar y remar y remar y remar. y me llama la amiga Patricia Portocarrero y me dice, oye, ¿quieres venir a acompañarme a hacer pizzas de payasos en el Gran Chef? Me había olvidado, ¿Qué es el, qué? El Gran Chef es el programa que están haciendo ahí con Ricardo, con los chicos. Sí, 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 pero yo tengo que invitar a un refuerzo. ¿Vienes? Mira mi reacción. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Yo no sé cocinar, voy a pasar vergüenza. Además estaba con pena, no tenía ganas de salir de mi casa. Ya, y como te dije hace un rato, yo a las mujeres importantes de mi vida les hago caso. Y aparte mi mamá está Patricia Qué Saskia, loco. Julie, mis No amigas, sabía esa mis historia. amigas mujeres, o sea, que son mis hermanas, yo les hago caso, confío en ellas. Ven nomás, Sorrecún, me dijo, ven nomás y hagamos show. Y fuimos pues, ese día que fui de Qué invitado. divertido. Hicimos la pizza. No conocía esa historia, o sea, Y como no es me más, importaba un rábano, fue un casi, chongo ese programa. casi que había olvidado la parte esa en el repechaje, ¿no? No me acuerdo, Claro, pero el creo que fue repechaje de que hacen Patricia, las sí. pizzas, que estás Anastasia, Creo que sí, ¿no? claro. Con Fiorella fue una locura para nosotros porque fue la primera vez que Además, hicimos todo esto. estaba enrancando. Los también. participantes del repechaje traen a su refuerzo uno de los episodios más épicos, el primero en su especie de todos. Brutal, brutal. Y qué pasa? y yo la pasé bombísima porque literalmente Patricia me dijo, vamos a jugar, ¿qué importa que cocinemos, que no cocinemos? Ya salgamos adelante. Y yo pues amo a mi amiga, es mi hermana, y me pusieron la cámara ahí, y el código me Ah. calzó, porque me remitió a un montón de momentos formativos de mi vida, cuando estaba en Pataclón y tenía mi cámara acá. Entonces, que me dejaron una cámara para mí solo, y en mis tiempos pudiera yo jugar. Y hacer lo que quieras, crear. Era una libertad, entonces juega, y fue un golazo, pues, y bueno, por la siguiente temporada ya me llamaron, Para la el tercera. resto Claro, es pero y te historia. terminan llamando para la tercera. ¿Estoy tercera o cuarta? Tercera. Claro, La tú tercera. entras a la tercera. Claro, yo entré en la tercera. ¿Por qué en la segunda no? ¿O cómo? No, en general, a mí no me habían pasado la voz o sea, no es que me pasaran, yo no La pude. tercera dijeron, Yo creo que fue la siguiente que estuvo Patricia, que Patricia está en la segunda. no, no me acuerdo. Patricia es la primera. Ah, no, para la segunda no me Sí. pasaron la voz, pero para la tercera me dijeron ya. Sí. Y ahí entré y entré. ¿Y qué creías del chef cuando entraste o cuando viste la escenografía? ¿Creías que iba a durar, que no iba a durar? No, yo decía, ¿cómo le saco? Yo decía, ¿cómo hago que es mi manera de enfrentar todo? ¿Cómo hago un buen trabajo aquí? Porque la verdad, el chef, y yo siempre lo digo, donde me llamen y en todos los podcasts que le buscan las tres pies al gato y quieren que uno diga a veces cosas malas, yo le voy a decir, y siempre digo, esta es la verdad. Y digan, porque a veces en los podcasts, algunos amigos, que algunos amigos ya no tan amigos, te quieren decir, pero es verdad. No, todo está arreglado. Yo digo, no está arreglado nada, Sí, chico. claro. Nada. Y es solamente el que participa, Sí. ¿ya? Sabe lo infernal que puede ser. No, y yo a veces, yo lo que digo, a mí algo que me gusta mucho del chef es que la realidad supera la ficción. O sea, Porque la ocurren gente cosas, no ve la mitad. ocurren cosas que es como, eso no ha sido guionizado. Si se hubiese guionizado, no hubiese quedado tan bien, ¿no? Pero Bueno, y pasó algo clave en el Che los primeros días, porque los primeros días no sabía qué hacer, estaba medio asustado y mi juego con la cámara no era el del optimista, más bien me iba para el otro lado. ¿Qué hago acá? No sé, Dios mío, ¿en qué momento me convencieron? No sé qué voy a hacer. Vino lo del famoso plato de los tallarines rojos. tallarines. Se fue todo al joraca. donde hay el sufrimiento, donde recibes el Uy, ahí fue, sufrimiento, fue pero lo recibes de una forma muy física. Es como que estoy viendo a Macías diciéndote que tu plato es una porquería, el peor plato de la historia, y tú Pucha, yo ya no sabía qué hacer. Era recibiendo, pero como claro, clown. pero claro, es que igual el entrenamiento se activa, Ujú. pero poco antes o poco después, pero en esa época Sí. de ese plato, yo recibí una indicación que fue lo que cambiaría mi vida. Sí. En este programa, Ajá. ¿no? Vino Ricardo, ¿no? Ricardo un momento bajó y me dijo,
¿no? De pronto es una indicación bastante técnica, la idea, más que, vamos amigo, tú puedes, no. Me dijo, no juegues abajo, no juegues no uses tu clown, no juegues para el pop, no. Vamos a jugar para arriba. Pase lo que pase, tu lucha arriba y a ganar, ¿no? Pero no fueron esas palabras exactas, pero digamos que fue una indicación de, haz esta vuelta de tuerca. Claro, no seas el perdedor, sé el underdog. ¿Entendías que es distinto? Es el mismo personaje, pero visto desde otra perspectiva. Pero lo que yo le entendí básicamente a Ricardo fue haz lo que sabes hacer, usa lo que tú sabes hacer. No te angusties con las diferencias, no te angusties con el fuego, no, haz lo que... Y en ese momento... Y fue como, ¿sabes qué fue? Además, yo soy una persona muy técnica, o sea, yo enfrento mi arte desde la técnica, más que desde la emocionalidad. La emoción llega después para mí. Yo soy técnico y de lo técnico llego a la emoción, así soy. Entonces, de pronto, fue como cuando Tony Stark estaba en su armadura y saben, a mí fue así, ¿no? Cuando fue ¡prum! Y estaba como Tony Stark, me sale el clown, técnica 1, 2, 3, 4, la improvisación, 1, 2, 3, 4, Empecé a utilizar herramientas. entonces empecé a ver todas mis herramientas acá, así las vi, toditito, y me acordé del playback, me acordé del pataclown, me acordé de todo, del perseguido, me acordé del peluche, de todo. Y la gente esperaba tus escenas. Todo eso, y entonces, empecé a ver, cuando está la cámara acá, uso clown. Cuando me relaciono con mis amigos, con los chicos, esta es la impro, narración. Mariela es mi hermana, Milén es la novia, Santi es el antagonista. Empecé a crear una historia, en mi cabeza, ¿no? Pero sobre todo creo que el truco yo mismo voy a asumir mi protagonismo, yo voy a ser el protagonista de esta historia. Yo voy a ser mi protagonista de esta historia, aunque de pronto para nadie más lo sea. Interesante. Y eso creo que es lo que pasó al final del Chef. Que a veces creo que ahorita te lo puedo explicar de una manera bastante extensa y te agradezco, porque a eso no lo quiero explicar, ¿no? O sea, fue todo como que todo lo que había aprendido a lo largo de 25 años como artista, como humorista, como narrador, todo lo pude usar. No hay algo que no haya usado. Tú me dices, pasó esto, yo te voy a decir, fue por esto, por esto. ¿Dirías tú que El Gran Chef ha sido una de las experiencias profesionales de tu vida? Yo creo que ha sido la experiencia profesional de mi vida, porque siento que yo a lo largo de la vida fui avanzando con una mochila donde iba guardando conocimiento, técnica, herramientas, pero no se había dado el espacio, por más que yo lo busqué, yo generé mis espacios, se dieron los espacios suficientes para vivir, sobrevivir, que esto no, pero en un espacio donde hubo una libertad total para todas esas herramientas de 25 años de artista, usarlas para entretener, para compartir, para desde mi pequeño y humilde lugar educar, todo. No, fuiste una sensación en el Y todo lo usé. Claro, la gente puede decir, entonces no era real. Claro que es real, porque todo eso, todas esas herramientas son mías. Es parte de lo que yo he encontrado y lo que he aprendido a lo largo de décadas, ¿no? Y todo era bien marcadito. O sea, ¿por qué? O sea, ahora también, como dicen, ¿no? La suerte es cuando se encuentra la preparación y la oportunidad. Y yo creo que eso fue lo que pasó, porque también fue suerte, porque yo que iba a saber que ese programa iba a tener esta cámara acá, hasta el confesionario. Yo tenía claro, en el confesionario hago esto, cuando la cámara acá hago esto, cuando venga Mariela hago esto, ¿no? Y no es que fuera planeado, porque a veces surgió esta relación con Milén, por ejemplo, ¿no? Que empezamos a jugar y yo le jugaba y le empecé a proponer un juego que de los celos y que pero no desde un amor. Bueno, algo te tiraba un poco. Claro, no. Pero era como un amor platónico, era la historia del amor platónico no resuelto. Al final. Nos creamos esta historia de Qué buena raza 2. Claro, que eso creo que no es mentira, eso pasó. El regreso de Cobardía. Claro. ¿No? Y después cuando vimos que funcionaban como un buen elenco, lo conversábamos. Sí, y Mariela me decía, ok, ya, entonces yo soy la doña Florinda. Ya, pero tú eres doña Florinda. Y ya, todo eso y Santi, entonces yo soy Kiko, tú eres Kiko, ¿no? Y al final, la gente lo disfrutó mucho y para nosotros fue un placer contar una historia. Y lo principal, creo yo, es que logramos balancear lo más difícil de ese programa, que es el reality, la cocinadera, con el entretenimiento. ¿Y qué cambió en la segunda temporada que estuviste? Porque yo, un Armando en tu primera temporada, la tercera temporada del Gran Chef, y otro Armando distinto. Bueno, cuando tú llegas en la temporada de la revancha, dije, qué paja, tenemos segunda parte con Armando. Para mí la historia un poco... no jugaste mucho en esa temporada.
Para mí, ahora por eso te digo, no es que simplemente Armando hizo todo esto y por eso la tercera temporada fue extraordinaria. No, es porque tuve los compañeros que tuve. Esos compañeros eran compañeros muy específicos a los cuales el ganar estaba en segundo lugar, empezando por ahí. Ellos sabían que eran artistas que venían a entretener y cocinaban lo mejor que podían. Entonces, su concentración no estaba en hacer el plato. Sí, estaba en hacer el plato para aguantar, pero antes de eso, si yo iba a proponer una idea, ellos me iban a rebotar. Y la concentración de ese elenco, que se armó un elenco, era hacer el show. Sí, es no un era elenco, es muy no, parecido. no era la competencia, ¿no? Claro, la revancha Y ya era había un poco más de ego. la revancha se fue quería- totalmente diferente. se Primero, notaba más los deseos de ganar. mire, primero, que la gente, ahí vienen pues así como te dije hace un rato que la magia de ese primer Sí, programa de Pataclown con Pataclown Julie. con Julie, con esos chicos, Sí. es casi es irrepetible porque fue como, es un momento mágico que se da cuando se juntan muchos elementos. Yo creo que mi temporada también fue así. Se juntaron muchos elementos que me permitieron utilizar lo que yo sé Ujú. y que también le permitió a mis compañeros utilizar lo que saben y coincidimos y fluyó. ¿No? Y contigo, que también que tú eres, o sea, si tú fuiste clave para mí en encontrar mi propia motivación, Miénteme, que me gusta. no, no, miénteme. no, porque yo genero todo eso, pero tú eres el que venía, yo en serio te decía, dime cosas positivas, porque yo también necesitaba escucharlo. Ajá. Tú eras mi Mickey, yo te decía, tú eres mi Mickey de Rocky, mi, Jugábamos a los zombies, bueno, tantas claro, y cosas. además tú me hacías a las onceras, tú te sumabas a las onceras, entonces creábamos, ¿no? Lo que pasó en la siguiente temporada fue, primero que todo el mundo estaba más concentrado en cocinar, entonces yo no encontraba el link, Ujú. no encontraba Y tú cómo. también estabas más Exactamente, todos estábamos, tienes toda la Sí. razón, todos estábamos, queríamos ganar, ya había ganado algo, entonces de alguna manera yo por lo menos quería tratar de durar hasta el final, pero Y no también como que quisiste fue duro. repetir tu historia del principio, ¿no? Que como que creías que la historia debía ser muy similar a lo anterior o algo así. No No había una tanto por ahí, especie de eso. no tanto por ahí, para mí fue básicamente que eran amigos nuevos, era muy rápido, amigos nuevos, Ujú, que cocinaban mucho mejor, que estaban Ujú. concentrados en cocinar y había menos trabajo en equipo. Ujú. Lo cual no significa que haya sido una temporada más monce, simplemente que no encontraba el equipo para Claro. producir, para generar cosas. Pero algo, y sí, no fue la mejor temporada. Además, ¿sabes qué? Estaba agotado, ya venía de agotamiento. Y esa temporada de revancha, creo que fui, En diciembre, enero fue. escúchame, fui, creo yo, A a todos los todas las episodios, eliminaciones ¿cierto? y yo estaba ya físicamente Cierto. agotado. Es que se ha agotado. Estaba agotado. O sea que cuando Sí. cuando me sacaron, después voy a hacer un comentario. Ya, cuando yo me eliminaron, dije que yo sé que el Perú entero fue, ¡ah! ¡Lo eliminaron! Yo estaba feliz porque quería irme a mi casa. Estaba agotado. Es que se ha agotado. Pero ¿cuál fue lo que valió la pena y lo principal razón por la cual yo acepté esa temporada? Porque yo decía, a su mejor quédate con esa sensación, ya no regreses, ¿no? Porque igual, no ganaste con Mariela, pero igual hubo una sensación de triunfo. Yo me sentía la Roca, como, ¿no? Como el campeón del pueblo, Claro, una cosa claro, así. claro. Nunca, o como Rocky, que Rocky no ganó, pero ganó, Claro. ¿no? Pero hay algo, pero lo que sí valió la pena y lo que me motivó esa temporada y lo volvería a hacer fue Mauricio Mesones. Ah, sí, el Team Claro. Carichuca. Porque el público quería vernos a Mauricio y a Team mí, Carichuca. y yo quería conocer bien a Mauricio, Sí. porque Mauricio, Gran pocas veces que lo vi, Mauricio era una persona generosa. La primera vez que yo llegué al chef, el primero que vi en mi temporada, porque él Sí. salía de su temporada, fue Mauricio sentado en un mueble y decía, Machuquita, como si nos conociéramos toda la Sí, vida. claro. Que él, ¿no? Oye, vas a estar, que esto, que lo otro. Y él de frente me estaba diciendo, escúchame, cuando hay que rayar la cebolla, no hagas el bruto, te vas a demorar la vida, ráyala nomás así nomás. Él tiene sus trucos, por eso terminaba siempre antes, pues. Claro, Porque tenía sus trucos de raya así nomás, ni revolución. se va a ver cuando hagas el aderezo. ¿No? Qué bueno. Y entonces creo que esa Y crearon un Claro, y un creo que chévere. nuestra concentración en esa temporada fue en jugar juntos y por eso también se dio ese maravilloso y único capítulo donde no nos votaron a ninguno de los dos, Qué lindo. ¿no? Que fue pero dramático al mango. Entonces sí, no duré hasta el final, pero me dio esta dupla y esta amistad con Mauricio, que no nos vemos siempre, pero es una Pero se persona aprecia. uno que está acá Claro. y además creo que el público merecía vernos jugar juntos, que era el público que quería. Oye, ¿y cómo consideras que es el Armando después del Gran Chef? ¿Cómo ha cambiado tu vida después del Gran Chef? ¿Consideras que el Gran Chef cambia vidas? O sea, en el Sí, sentido, claro. después del Gran Chef, ¿tienes más trabajo? ¿En qué está más Lo enfocada principal- tu vida? ¿Te veo actuar más? O sea, A nivel ahorita te cuento a nivel profesional, pero creo que lo principal a nivel personal fue que el chef me hizo confrontarme
conmigo mismo y recordar cosas que en el camino de la vida se habían vuelto letra en papel, se habían vuelto frases bonitas, ¿no? El chef me hizo recordar, esa experiencia me hizo recordar que realmente, aunque me parece que parezco disco rayado, pero a mí me gusta esa frase, Sí, que no me queda, o sea, ¿cuás? Quedan 10 minutos, 5 minutos. Y cuando estábamos, yo me acuerdo que cuando estábamos en 5 minutos yo me iba al cara. Todo se me quemaba, me desesperaba, perdí era los últimos 5 minutos lo más horrible del mundo. Yo decía, ya va a decir 5 minutos. Pero hubo un momento en que yo hice un clic y dije, no me quedan solo 5 minutos, me quedan aún esos 5 minutos. Y ese chip, que era un chip que uno tiene cuando es para adolescente, entregar. que aún queda la esperanza, que aún la puedes luchar, que es un espíritu, el espíritu joven siempre tiene eso, pero cuando nos envejecemos, ya es como, ya que se acabe esta vaina, ¿no? Uno se vuelve cínico, se vuelve desesperanzado, porque ya el mundo es así, ya pues no se va a lograr, ¿no? Eso le corresponde a los jóvenes, eso. Y lo que el chef me hizo recordar fue eso. Todavía hay tiempo, todavía se puede luchar. Me hizo recordar ese Rocky, esas cosas, ese luchador que todos tenemos que tener, que a veces no lo aprende, que le dimos a nuestros hijos, Ujú. a nuestros sobrinos. Hay que ser así, así, así. Pero cuando Claro, eres se viejo, olvida. no tienes experiencias en las cuales tú te enfrentes a ver, pues, cómo te la juegas, Mm. ¿no? Y eso para mí es una revolución y fue un reencuentro con lo mejor de mí que se había perdido en tantos años, que se pierde porque uno crece. Por ese lado, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué te puedo decir? Sobre todo el amor, o sea, el amor que yo siento de la gente. Mm. Yo siempre he sentido que me quieren, Qué bonito siempre he es sentido el amor del público, ¿no? Que es prestado, ¿no? realmente. Es prestado y seguramente unos Sí, par de años más se olvidarán hasta que venga otro, pero es porque lindo. es efímero este trabajo, Prestado y efímero. ¿no? Es efímero, pero el amor que yo siento de los niños todavía, de Mm. los niños, de las mamás, hay toda una generación que de pronto no vio el playback, que no vio el Santo El Convento, coyote, claro. pero hay una generación Claro. de niños ahorita cuando Y estén de grandes, señoras. se van a acordar, ocha, cuando Claro, cocinabas tal en el cual, tal cual, tal cual, tal chef. cual, tal cual. Y Tal ahí, cual. y yo sé que en el chef pude compartir las cosas bonitas y las cosas malas, y creo que la gran enseñanza está cuando uno comparte desde la honestidad, lo bueno y lo malo. Mm. Lo bueno para decir, mira, a mí me fue bien con esto, hazlo tú, y lo malo, yo la cagué con esto, no la cagues aquí como estoy cagándola yo. ¿No? Ya sé inteligente, ¿no? Y bueno, y evidentemente me ha dado trabajo, porque Claro. si no, Y ahora, no estoy digamos, pateando latas ya, ¿no? que ya siento que te reconciliaste un poco con esta idea de las cosas no me salen, de nada de lo que hago es un Me reconcilié con la idea de Te sigue has remando. hecho las paces He hecho las contigo paces con mismo, el te sigue has dado remando, cuenta que ya no hay que remar tan fuerte como antes. pero sí que sigue remando. Sí, O sea, más que la fuerza, todos tiene que tenemos ver con la seguir, continuidad. todos tenemos que seguir remando. ¿Qué quieres hacer? Porque, o sea, hablábamos, o en algún momento hemos hablado de que tienes como una deuda pendiente con la conducción, por ejemplo, o mejor dicho, más que tener una deuda pendiente, sabes que eventualmente es probable que conduzcas algo, pero no es realmente lo que te provoca A mí me hacer. gusta, yo ¿Qué lo te que quiero gustaría hacer hacer? ahorita es encontrar un lenguaje mío y propio como este en las redes sociales. Probamos el podcast con Milén, Mm. hay una posibilidad de retomarlo, no sé si ya por ahí, pero siento que esta, va a sonar bien boomer, ¿no? Ujú. Pero este lenguaje que tenemos ahora, esta facilidad con la tecnología, con los celulares, las redes sociales, todo ese asunto, este nuevo universo, Sí. ¿no? Yo no sueño ya con hacer novelas, no va por ahí, sino utilizar esto para contar mis Para encontrar historias. y conectar. Yo Totalmente. necesito, Es lo mismo que yo claro, busco. encontrar mi manera, que yo creo que ya sé por dónde, en todo caso estoy yendo por ahí, Ujú. encontrar mi manera de contar historias que conmuevan, que entretengan y que eduquen utilizando la tecnología y los medios modernos. Si tienes claro que Y eso es lo que quiero. Quiero contar historias ahí. Yo no sé si hacer ¿Qué? películas, hacer un canal de YouTube de ficción. Todavía no lo sé, pero sé pero que, sabes que, pero sé que cada vez y qué loco, ¿no? va Porque por ahí. conectas al comunicador, al clown, conectas Todito. realmente todo lo que has hecho, ¿no? Y eso es lo bonito del universo digital, ¿no? Sí. ¿Qué, Y por ahí va. Y por ahí vamos como qué, todos. qué gran consejo le darías a las personas sobre el miedo que te ha funcionado a ti? Un consejo que te haya funcionado a ti Eh, sobre el miedo y que te gustaría compartir. Yo creo que no hay que tenerle miedo al miedo, valga la redundancia, porque el miedo tiene que estar ahí desde lo más primigenio, que es que un niño se cae y tiene miedo de volverse a caer, hasta si más grande vas a invertir o no invertir. El miedo es algo que debe ser
que te obliga a pensar 2 veces cuando las decisiones son importantes. Sin embargo, cuando el miedo es una cárcel, cuando el miedo te mete cabe, cuando el miedo no te deja Hacer. hacer, ni decir, ni sentir lo que realmente te ocurre, lo que uno tiene que hacer es, o sea, más allá de vencer el miedo, es sobreponerse a él, es como brincarlo. Y él, porque va a seguir, es una emoción Gaseosa. que siempre va a estar, porque Ujú. y además, el día que no tengamos miedo, más bien que nos dé miedo no tener miedo, Ujú. ¿no? Pero hay que sobreponerse, y la mejor manera de sobreponerse, creo yo, es hacer, es prepararse y de pronto, aunque sea un poco romántico, tener fe. Tener fe más allá de Dios, en Buda, en Optimus Prime, en que tú quieras, en quien. Un Optimus Yo Prime. siempre digo eso porque creo que porque cada uno tiene su manera de creer en lo que cree y es válida, ya es válida. Pero cuando yo te digo tener fe, tiene que ver con tener esperanza de que lo negativo va a cambiar, de que la oportunidad va a llegar, ¿no? Y así sea hasta el último día de la vida, uno tiene que seguir sabiendo que, Aún queda que tiempo. aún quedan los Claro. pinches Qué 5 bonito, minutos. qué bonito. Siento que he visto tu Te la he contado, te he unipersonal de contado todo alguna mi show. forma. Te Qué he contado lindo, todo ¿ah? mi show. Me encanta tu show. Y bueno, hablando del miedo precisamente, vamos a las preguntas al otro lado del miedo. Preguntas al otro lado del miedo. Chan, ya. Sencillo, ya sabes lo que tienes que hacer, no hay ni que explicártelo. Primer miedo que recuerdas haber tenido de chico. Que los, Tu primer miedo que los terrucos se metieran por el tragaluz de mi jato. por el tragaluz de tu casa. Alucina. Era directamente los terrucos que se metan a tu casa. Sí, Y eso que hagan qué, te diría- pucha, sí. madre. Y lo que pasa es que yo vivía en el Rimac. Yo cuando estaba chiquito, me acuerdo un rush de coches bomba en toda la avenida donde yo vivía. Dios mío. No uno, ¿ah? ¡Pum! Porque había banco, había grifos, ¿no? Y entonces no podía dormir. Claro, No Dios podía mío, dormir, pero fuerte. pensaba que se iban a meter por ahí. Fuerte, Alucina. la época del terrorismo, ¿eh? Miedo al que tú le tienes miedo, pero casi nadie le teme. Al mondonguito, a la italiana mal cocinado. Miedo al que mucha gente le tiene miedo, al que todo el mundo le tiene miedo, pero tú no le temes. A las ratas. No te dan miedo, ¿da? No. En general los animales, los roedores, las cucarachas, las arañas. No le tengo miedo a los bichos ni a los animalitos. Un miedo absurdo relacionado con tu trabajo. O sea, un miedo que no es tampoco el Que se me mega- caiga una luz en la cabeza. Sí. O sea, a veces cuando entraba al estudio decía, estarán bien amarradas estas luces. Y de pronto veo a alguien caminar, ¿no? Ton, 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 ton. Y si se me cae una... Creo que tengo un miedo, porque de chiquito, cuando yo era chibolo Sí. adolescente, estaba de moda que en tu cuarto colgar los parlantes de tu equipo, pero no ponías tus parlantes ahí. Y una vez en un temblor un parlante se me cayó en la mitra. ¡Pah! Y además me despertó. Entonces de ahí cuando entro a un estudio o al teatro, entro al teatro siempre miro, no se va, estará bien amarrado estos Claro, tachos de luz. dices, esa grande me mata. Sí, Esa grande me sí, mata. siempre Dios mío. me podré correr A veces, rápidamente. tú sabes que a veces lo pienso, ¿ah? Oye, acá se caen las luces, un temblor, nos vamos a la mierda, o sea, no sé qué hago. O sea, Pero la verdad, realmente nunca he estado en un estudio donde se caiga un coso. claro, ¿no? claro. Pero interesante el miedo que dices. El último miedo que has vencido o sobrepasado. El aderezo. El aderezo. Tenían El aderezo me daba aderezofobia. pánico. Ahora puedo hacer un aderezo. ¿Verdad? Y puede que no me salga tan perfecto todavía, pero ya no lloro. ¿Y cómo superaste tu aderezofobia? Haciendo aderezos. Bien, empezando, claro, como todo. aderezo. Un libro o película Ah. relacionada con el tema de superar los miedos que consideras que llegó en el momento adecuado y que te gustaría recomendar. Bueno, yo soy un lector ávido de cómics, ¿no? Yo leo cómics todo el día, todos los días. Debo decir que no tengo la suerte de tener el hábito o el gusto de leer ficción tradicional o novela. Tú pregúntame a un actor de cómics y me lo sé. Pero sí hay un libro que me marcó cuando yo era adolescente, que puede ser un libro un poco soñador y antiguo y naif para mucha gente, pero me marcó cuando era chiquito, que era Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota. Sí, ¿Por qué te no. marcó? ¿Por el tema de los sueños? Porque
Hablaba un poquito de eso, de superarse a uno mismo, de aceptar, de armar tu propio camino, independientemente que los demás vayan para un lado. Si tu energía y tu corazón va para otro lado, tú sigue tu corazón para ir para ese otro lado. Porque si sigues ese corazón, es honesto y es bueno. Interesante. El mejor consejo que te han dado sobre cómo vencer los miedos o el mejor consejo que te han dado sobre el miedo y quién te lo dio. Bueno, podrían ser dos. Uno, Sí. le pongo un poco trivial, es, tú sabes que el personaje que más se relaciona con el miedo en Sí. los cómics es Linterna Verde. Ajá. Linterna Verde es un personaje cuya, o sea, ¿quiénes pueden ser Linterna Verde en el Sí. lenguaje de los cómics de DC? Ajá. ¿No? Aquellos que pueden sobreponerse al miedo. Si tú eres una persona que puedes, no usan la palabra vencer, no usan la palabra no tener miedo, usan la palabra sobreponerse, ¿no? Ujú. Si tú puedes sobreponerse al miedo a través de tu fuerza de voluntad, puedes ser miembro de los Corps, de los Green Lantern, porque es como una legión, no es un solo personaje, ¿no? Los Linterna Verdes son como una policía espacial. Ajá. Y siempre pienso en eso, porque me gusta la palabra sobreponerse, ¿no? No es que no existe el miedo, no es que no te afecte el miedo, no es que no te dé miedo el miedo, es que Sabes que tienes está ahí. sabes que está ahí, pero tienes tanta fuerza de voluntad que te sobrepones a él, no dejas que te abrace, que te jale. Lo saltas, lo brincas, lo toreas, lo bailas, sigue existiendo, pero yo soy más que ese miedo. Entonces digamos que el mejor consejo sobre el miedo te lo dio Linterna Verde. Así es, o los autores. Pero no querías quedarte con ese y vas a decir otro. El otro es el que yo mismo me he dado, ahora último, a través de todas estas últimas experiencias, ¿no? Estas últimas experiencias, no neguemos el miedo. El miedo usémoslo a nuestro favor, ¿no? Esto me lo ha enseñado la impro, esto me lo ha enseñado y me lo ha hecho recordar el chef, ¿no? Ujú. O sea, a mí siempre me preguntan, por ejemplo, para no quedar que dije solamente Linterna Verde, era una A mí anécdota, me encantaba. era una anécdota Me bonita, pareció maravilloso. era una anécdota bonita, pero a mí siempre me preguntan, cuando sales al escenario solo a improvisar, porque me gusta improvisar solo, y me gusta solito, estoy 1 hora y media, ¿no? Sin libreto, sin nada. Calato, solamente mi cuerpo, mi cabeza y mis oídos y mi mirada. Y me preguntan, ¿no tienes miedo? Claro que tengo miedo, siempre tengo miedo, ¿no? Pero sé observar bien a mi alrededor aquellas cosas que me hacen sentir como una mano extendida para no sentirme solo en ese miedo. El improvisador cuando sale a escena, el público y la sonrisa del público antes de empezar es maravillosa. La risa del primer chiste. El texto que te escribieron para sobre eso tú improvisar. Siempre hay gente que te extiende la mano. El problema es que el miedo a veces no te deja ver esas manos que se extienden para jalarte y para salir adelante de ese momento, ¿no? El miedo no te puede cegar. El miedo debe hacerte estar presente. El miedo debe ser gasolina. Exacto, exacto. Y eso es lo que hace un improvisador. El miedo es una gasolina. Te motiva, debe ser motivador sobreponerse y salir adelante. Armando Machuca, me siento muy afortunado de ser tu amigo. Amigo querido, Eres yo un también. capo, soy tu hincha. Gracias por venir, brother. Gracias a ti. Ahora último he estado en varios lugares, algunos me he sentido más cómodo que otros, pero en ninguno me he sentido tan cómodo, en ninguno de los podcasts que he ido hasta ahora, Es tu casa. como anoche. Te quiero mucho, ¿sabes? Te quiero mucho, amigo. Bueno, señores, muchas gracias por llegar hasta aquí. Escriban en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de esta conversación. Cuéntenos también a quienes les gustaría que vengan aquí al podcast y nos vemos en el siguiente episodio de Al Otro Lado del Miedo. Chao. O sea, a mí la película es una de las cosas que más orgullo me da que yo he hecho. No tienen que americarme ni a mí. Vayan a ver, escúcheme, tienen que ir a sorprender a tal cine. A los así como cuando entra pues, Robert Downey Jr. entra, están viendo Avengers. ¡Ah! No puede ser. Entramos al cine con Mary Carmen a sorprender al público. Había una sola persona. Y la persona estaba con un trípode de su celular pirateando la película. ¿Puedes creerlo?